Let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel changes. Turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest. Break out of my cages. I will not be nameless. I will not be aimless. Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. ¿Escuchan, gentita bella? ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión, gente. Y sobre todo en el primer día del nuevo evento de la Selva Frondosa. Adicional a esto, gente bella, agradecer mucho al buen Naret, ¿ok? Como ya saben, Naret ganó el paquete, bueno, no paquete, más bien el sorteo que hicimos de las 1500 monedas de hormigas. Y el buen Naret, gente de buen corazón, me dijo que no, duplícalo para la siguiente persona. Entonces, al decirme duplícalo, significa de que las 1500 monedas de hormigas las vamos a sortear de nuevo. Y el buen Naret, gente, va a patrocinar otras 1500 monedas de hormigas para que haya 2 ganadores en el sorteo que vamos a hacer hoy, gente bella. Así que estén atentos. Yo por ahora, bueno, vamos a empezar haciendo la transmisión sobre el nuevo evento, a ver qué es lo que tiene, qué es lo que trae, para analizar todo lo que conlleva, los primeros pasos para ir de la mejor manera en el nuevo evento. Y luego de eso, gentita bella, estaríamos haciendo el sorteo, ¿vale? Así que, pilas, gentita bella, muchas gracias por estar aquí. Un saludo para Eric, Luis, Ronish, Solisbeth, Alfredo, Gustavo, el buen Saúl, qué crack, bienvenido, crack. Un saludo para Daniel, el buen Naret por acá reportándose, Carlos Manuel, Brian, Dub, el buen Maya, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Listo, gente, perfecto. Agradecerles tanto el gran apoyo y la consideración en las transmisiones, gentita bella. Y no se olviden, compartan la transmisión. Y también no se olviden que pueden hacer super chat para que se llene la barrita. Y conforme vayan haciendo super chat, van apoyando el contenido, gentita bella. Así que, sin más que decirles, yo, gente, acabé de hacer algunas cosas de una. Me fui a bañar, regresé rápido para hacer transmisión. Y le vamos a dar a todos, gente. Déjenme preparo todo para que esté listo. Y creo que ya estamos bien, ¿verdad? Sí, ya estamos bien. Así que vamos a la batalla, gentita bella. Yo estoy muy bien, Daniel. ¿Tú cómo estás? Perfecto, gente. Ya, como ya saben, el timing del evento fue igual que la isla perdida del Barrenland. Media hora después del reinicio empezó el tema de la carrera de campeones, pero en el tema de la Selva Frondosa. Y nos dan una pequeña guía de qué es lo que tiene. Esto, gente, es lo mismo, ¿okay? Esto es lo mismo como de los eventos de la Selva, de la isla perdida o el Barrenland. Te van a dar las reglas. Te dice que te puedes, aquí dice la aceleración de tropa no podrá ser usada.
tenemos que pasar solo el tutorial sin problemas. Vamos a chequear qué es lo que nos da recomendación en este caso. A ver, para que chequen. Uy, el diseño está chévere. Ok. El diseño es todo verde. Ok. Por acá, gente, ya estamos más o menos empezando bien. Ok. ¿Cómo estás, Dinamac? Bienvenido. Empezamos con la nueva tortura, dice el buen Bean. ni tanto, gente, ni tanto. El diseño me gustó. El diseño me gustó, gente. ¿Para qué les puedo decir? Mira este diseño de estas hojitas con estas flores. Está curioso. A ver, vamos por acá. Listo. Ok, la misma estructura. Detalles de la temporada. No hay nada diferente. Vamos a seguir teniendo las hormigas de temporada. Detalles de ocupación. Ok. Tony, ¿el sorteo será para todos o solo para miembros? Para todos, gente. Todos los suscriptores o miembros del canal participan. Así que no se preocupen. Todos participan. Todos participan, gente. ¿Cuál es el evento de la sala frondosa? Es el que estoy ahorita, gente. Es el que estoy ahorita jugando. Perfecto. Hasta ahora, gente, todo igualito que tanto de la isla o el Barrenland. Estamos viendo que la toma de nodos y estructuras. Al parecer las estructuras van a ser las mismas. No cambia nada de diferente eso. Solo el diseño sí está medio chévere. Ok, todavía podemos seguir mejorando algunas estructuras para seguir sacando más niveles y estadísticas. Está perfecto eso. Ok, pasamos la primera. Nos da recompensas. Ok. Chequemos esto. Vamos por acá. Ok, el evento de la temporada. Nos da una pequeña descripción de qué es lo que tiene. Ok, le damos X. Vale, recompensas de temporada. Listo. Ok. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Ok. Tiene 250.000 de durabilidad. Esto, dependiendo de la dificultad, también creo que aumenta. Entonces, no hay nada en especial en esto. Todavía sigue siendo lo mismo. Esto, gente, si se dieron cuenta que cuando tú... Bueno, en el Barrenland también, cuando estás en el campamento, sea azul, rojo o azul, también te cambia la forma del icono de la alianza. Y esto es chévere también. Dice Tony, tengo un problema. Yo quiero participar en el evento, pero ya es demasiado tarde y mañana me tengo que levantar temprano. Por ahora, si es que estás iniciando... Ah, ¿quieres participar del sorteo? ¿A eso te refieres? Hijo, es que vamos a hacerlo al final. Vamos a hacerlo al final, gentita bella. Claro, los que están de España sí les queda muy tarde, ¿cierto? Tienes mucha razón. A ver, chequemos por acá. ¿Qué es lo que tiene? Vale. Ok, a partir de aquí ya nos dejan liberarnos bien. Perfecto. A ver, como ya saben, al inicio lo único que deben hacer es empezar a tomar nodos de alto nivel. Por ejemplo, yo estoy un poco desgastado porque utilicé energía antes de... Pero vamos a utilizar esta unidad. Vamos a utilizar estas unidades, que es lo mejor que tengo ahora. Voy a cambiarme aquí y vamos a buscar nodos. Al nivel, yo tomaba nodo 6. Ah, no, 7. Probemos un 8, ¿ok? Probemos un nodo 8. A ver qué tal va. Tenemos TP gratuito todavía en la zona. Tiene 330.000. Ok. Déjeme probar esto. Probemos. A ver si tomamos el nodo 8. No, el nodo 8 está muy fuerte todavía. A mi nivel sí está muy fuerte todavía. Ok, 500 tiene, pero yo tengo más estadísticas. Ok. Sería de tomar 7 para asegurar nada más. Vamos a testear nada más. ¿Qué me pide? Ah, me pide que añada esto. A ver, yo quiero añadir esto. Y de ayudante este. Ahí estamos. Vamos a tomar los 7 por ahora. Ok. ¿Listo? Tepemos por acá. Por acá, ¿qué dice? Estamos ahora contra BMS. Vamos. Uy, ya veo, Albert. Bueno, ahorita BMS me dijeron que no está tan activo como lo era en sus inicios. Pero obviamente debe estar Cloak todavía ahí. Dice Tony, vamos a pelear 16 horas seguidas. Voy a quedar en la pobreza. Vean, es lo peligroso de los eventos, ya sabes. Pero si vale la pena,
el esfuerzo, yo te diría que gastes todo lo que puedas. Es que a veces, cuando se está peleando, no vale la pena estar desperdiciando todo lo que tú tienes, solo por una pelea que a la vez no te va a servir mucho. Listo. Por acá. Toca acercarse bien a los nodos, gente. Traten de acercarse bien a los nodos para que reduzcan bastante la dificultad. Quise tomar el 8, pero por ahora no me deja. Déjame ver acá en la sala frondosa. Logros de temporada. Listo. Sí te deja reclamar las mismas hormigas de temporada que te ayudan al inicio. Y por acá hitos de temporada. Ok. Nivel 7. Esto ya lo iremos viendo, gente. Por ahora, déjenme tomar todos los nodos mientras. Por acá dice... En la pobreza de recursos y aceleradores. Los aceleradores siempre se acaban primerito, gente. Por eso es siempre y bueno farmear lo que más pueda. Por acá. Por acá dice, ayer estuve farmeando recursos. Es lo mejor que pueden hacer, gentita bella. Es lo mejor que pueden hacer. De ahí estar farmeando los aceleradores de curación en el árbol. Tope. Dice, así es, con bufos normales gastamos mucho. Ahora que mi campamento está en desventaja, mucho peor. Pues es que ahí ya no vale la pena estar luchando. Cuando ya ves que el enemigo es mucho más fuerte, más bien solo tratar de desgastar hasta donde más puedan, para no gastar mucho. ¿Cuántos días tarda el evento? Dura 38 días, gente. Y lo pueden ver. 37 días con 23 horas ahorita cursamos. Dice, esos nodos quedan, Tony. Ahorita estoy tomando nodos de transportadoras, que es la main que yo llevo, gente. No puedo todavía tomar los 8 todavía. Si tomo los 8, como que me hace falta un poquito más. Déjenme reclamo esto. Ok. Aquí. Vale. Ok, y listo. Más por acá. Tomemos otro de nivel 7. Mientras. Dice, yo felizmente con 3G de cada recurso guardados en el inventario. Seguro tienes eso, Dynamite. Mucho. Yo no tengo todavía 3G de ¿cómo es de este recurso? De la arena. Arena y tierra húmeda todavía no tengo 3G. Por ahí en un casi hasta 2G puede ser que estoy cerca. Cuando peleas sí te desgastas. ¿Qué nivel de nodos te deja tomar, Tony? Déjame ver. 11. 11, nivel de nodo 11 me deja tomar. Deja de chuntarle uno de nivel 8, tal vez con suerte. Paso. Utilizando la saltarina ahí. No, sigue siendo muy fuerte el 8. Al nivel en que estamos todavía el 8 es fuerte. Estuve cerca, estoy muy cerca de derrotar el 8, pero no sé si vale la pena gastarme la energía. Tengo para 5 nodos. 60, sí creo que me da. Sí creo que me da. Intentemos otro ataque, por si acaso. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Dice, ¿cuándo los invasores te dan hormigas transportadoras? ¿Cómo? ¿Cuándo las invasores te dan hormigas transportadoras? No te entendí mucho, Daniel, ¿a qué te refieres? O sea, tú, a ver, Daniel, ¿tú has ido alguna vez a este evento? ¿A algún evento parecido como la Isla Perdida o el Barren Land? No, me quedo muy cerca, gente. No puedo, por ahora el nivel 8 va a ser imposible para mí, ahorita. Ya después toma los nodos sin problemas. Cambia tu stat que da mutación. Necesito tal vez cambiar mi invasora, pero no quiero cambiar mi invasora, gente. O si me cambio invasora. Bueno, no hay problema. No me voy a hacer full tryhard tampoco. Ya empezar con nodos 8 es full tryhard ya. No, dice, soy nuevo aún. Ah, ya veo, Daniel. Verás, estos eventos se tratan de al inicio tomar este tipo de nodos para obtener hormigas para luchar en un tiempo
no muy lejano. Ahorita no vamos a poder utilizar las hormigas que vamos a obtener de estos nodos hasta que el hito de la temporada se habilite. Hay hitos que te permiten utilizar ciertas funciones del evento, pero de forma periódica. Por ahora no puedo utilizar las hormigas que estoy cosechando estos nodos porque necesito esperar al hito. Entonces lo que estoy haciendo es tomar nodos para que estos nodos, si te das cuenta, mira por acá. Ahí tengo varios videos de guías que explico cómo ir a la selva frondosa. No es selva frondosa. La isla perdido al Barrenland, que en este tema de mecánicas es lo mismo, ¿ok? Este nodo tengo que sacarlo porque este es nivel 1, así que no sirve. Entonces, entre mayor o más alto es el nivel del nodo, te va a dar más velocidad de recolección de la hormiga o del tipo de hormiga que quieras cosechar, básicamente. Mira, aquí puedes buscar. Este es nodo de transportadoras, este es nodo de arqueras y este es nodo de guardianas. Entonces, dependiendo del nodo que tú busques, vas a recolectar o atacar el nodo para que tengas la producción o puedas cosechar más rápido el tipo de hormiga que tú quieras. A la final es así. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Tony, ¿qué poder de alianza tienes? Yo tengo 8G. No, 8 millones es. No lo vi. No. 8 millones es. Sí, 8 millones creo que es. No, 8G. 3. Sí, son 8G de poder tenemos. Verás, si ustedes quieren ver el tema de la diferencia de poder es mucha. Mira, nosotros tenemos 8G. Esta alianza tiene 5G. Esta alianza tiene 5G. Esta alianza tiene 5G. Y esta de acá 4G. Nosotros somos los únicos que tenemos mayor poder, ¿vale? Aunque tengamos mayor poder, eso significa que de alguna manera pues no representa el poder total de nuestro. La gran mayoría de cuentas que tenemos ahorita no son tan de alto nivel, podríamos decirlo así. Es la isla 3.0. Posiblemente, gente. Ya saben cómo es este tipo de eventos. Dice, entiendo, muchas gracias, Tony, para ya ir sabiendo cómo funciona. Sí, este evento es diferente, este es nuevo. Tú ya irás viendo, Daniel, que empieza la isla perdida y luego otro evento del Barrenland y ahorita estamos en la selva frondosa. Está bonito el diseño, gente, ¿qué les puedo decir? Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahora vendrá un evento en la nieve, dice por acá. Yo pensé que iba a llegar algún evento, gentita. Algún evento de compra, pero parece ser que todavía no. ¿Okay? A ver, vamos a explorar un poco. A ver cómo va el tema de las demás cositas. Para ir curioseando un poquito. A ver qué es lo que tiene el nuevo evento. A ver, quiero ver el árbol. A ver cómo se ve. Sí, ya lo vimos de un inicio. Creo que tiene la misma forma. Solo que cambian algunas cositas. Ok. Nosotros nacimos en la parte superior. Vale. Sí hay túneles. Acá hay un túnel 999. Ok. Estas son las zonas de nacimiento del otro equipo. Hasta el escudo cambia, gente. Se ve chévere. Hasta el escudo cambia. Si te pone escudo en el evento se pone de verde y como ondas. Así, está chévere. Acabo de salir del Barrenland. No tocó casi ninguna hormiga temporada. Gerardo, ya sabes, usualmente el evento siempre son así. Es tema de suerte, ¿no? Toda esa alianza está 5G de poderes. Exacto, los otros son los únicos que tenemos 8G. Entonces el poder, como ya saben, no difiere de muchas cosas. Dice, me imagino que sacarán el evento de comprar los despertares de las hormigas Pay to Win. Tal vez, es lo que hace falta. Parece que es Mo cayendo, dice por acá. Un Mo. Tienes razón, algo así parece, ¿no? Sí, tienes mucha razón. A ver, déjenme pincharle acá. Temporada, tienda de la temporada. Ok, puedes sacar lo mismo, no hay nada de diferente. Ok, tenemos la misma tienda. Vale. Ok. Quiero chequear esto, ok. Espérame, aquí algo me hace falta, gente. No hay
aquí creo que me hace falta. No estoy muy seguro. Sáquenme de esta duda, gente. Cuando inicias el evento, desde un inicio ya te aparece la otra tienda que se acuerdan que es donde tú compras el paquete y te aseguras una hormiga de la temporada. Pero ahorita no aparece aquí. No sé si es desde un inicio o tenemos que esperar algún mito que pase un tiempo. Porque aquí saben que dependiendo del honor que tú tengas, vas subiendo los niveles y vas sacando recompensas. Y ahí te saben dar huevos de temporada también. Y si compras el paquete premium, te aseguran de forma aleatoria una hormiga de la temporada. No es ahí. ¿En dónde es, gente? Ok, ¿dónde es, gente? En el plan de crecimiento. Acá. No me acuerdo dónde era. Está en el crecimiento, dice. Pero verán, es el nuevo evento. No sé si en el nuevo evento aparezca esa cosa. Plan de desarrollo. Ah, ok, es por acá. Ah, listo, sí, tienen mucha razón. Tienen mucha razón. Ah, ok, sí, sigue existiendo. Entonces, olviden eso. Sí, olviden. Vale. Quería ver esto. Ah. Ok. Te puedes conseguir la Gracilis, la Gersi, la Longinoda, la Dolly, la Dlercy, la armadura brillante, Berserker, devoradora de hojas y cristal dorado. ¿Bajaron más hormigas a diferencia de otros eventos o es lo mismo, gente? Tal vez no me he percatado de los otros eventos. Porque aquí ya no te da la posibilidad de conseguir otro tipo de hormigas ya. Más bien, te aseguran hormigas del Barren y de la isla. Y de la isla te aseguran las 3 más importantes ya. Es lo mismo. Ok. Berserker, devorador y cristal. Vale. Ahora, sí valdría la pena comprarse, gente. Porque tienes chance y todas este tipo de hormigas, gente, son buenas. Ninguna es mala. Son buenas. Vale, ok. Solo que es dependiendo de tu suerte que te sea algo chévere, pero está muy bien. José Rojas, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Listo, eso quería ver si es que estaba todavía. ¿Vale? Muy bien. A ver, déjame chequear el árbol, a ver cómo está. El árbol... como que no está chévere el diseño, gente. No me gustó el árbol. Como que está ordinario. No hay nada fuera de lo común. Lo único que ya saben, siempre mantiene este color, pero usualmente sabe tener diseños más llamativos por la parte de acá, pero parece ser que no hay nada. Capitán Wolf, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Así que no hay nada más interesante. Caltudi, un saludito para ti, crack. Vale. Okay. Quiero chequear esta zona. ¿Qué nodos nomás pueden obtener? Ok, miren, esto de aquí lo han cambiado. ¿Y esto para qué es? Espina. La torre de la alianza no puede ubicarse en este territorio. Vale. Ah, esto es como estas de limitaciones, solo que le han puesto como espinas. Ok. Ya. Vale. Trampas de espinas, dice por acá. Si es lo que habían puesto esto. Ok. 27 días todavía para estos hitos. A ver, ok. Ajá. En vez de rocas colocaron las espinas. Así es, así es. A ver, esto es lo crucial. Quiero ver cuánto tardas en 8 días. O sea, solo después de una semana de que empiece el evento ya puedes luchar dentro de la zona enemiga. O sea, nos dan solo una semana casi. 8 días en sí, gente. ¿Cómo estás, Luis Javier? Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, mi hermano. Dice, un abrazo desde México. Y del servidor 365. Un hermoso abrazo para ti, crack. Espero que te la pases muy bien. Vale, vale. Interesante. Okay. Dice, ¿no están poniendo torres? Uy, cierto que ¿alguien estará activo? Creo que ya colocaron alguna torre, déjame ver. No. Noticias de temporada. No han colocado torres. A ver. Yo como tal vez soy el único que esté activo,
vamos a tener que empezar a construir torres, gente. A ver. Y aquí el mejor plan es ir por acá. Blink, y luego tomar las estructuras de esta manera. Entonces, vamos a colocar una torre. Las torres se regeneran 2000 por hora normalmente. Tenemos una capacidad de arcilla 48.000 por día. Y tenemos una acumulación de 48.000 por día igual. No hay problema. Vamos a colocar aquí. Listo. Vamos a dejar construyendo uno. Con esto. Perfecto. Mientras. Dice, se van a pinchar las pobres avispas. Podría ser, ¿no? A ver. Estos de estos árboles, quisiera ver qué es, gente. Ah, esto que pinta como árboles. Parece ser que es las espinas. Sí, parece ser que es las espinas, gente. A ver esto de acá. Por acá dice inactivos. Es lo que les dije, gente. Mi alianza no es activa. Por eso es que escogimos más que todo la zona azul. Porque en la roja como que demandaba mucho ser activo. Así, esas zonas como árboles que parecen en el mapa son las espinas, gente, básicamente. Ok. Es como que están ahí. Bueno. Con lo justo me llené de recursos de mi granja. 200 millones de cada recurso. Con 3G. Uy, muy buen, Aldo. Perfecto. Construcción de zona es la misma, dice. Aunque de una apariencia que la construyen más rápido. Así es. Ah, otra cosa, cierto. Las bonificaciones tanto para el campamento azul y rojo. El tema de construcción de la torre según el azul es más rápida, ¿no? Mira, tardamos 2 horas, pero solo yo construyendo. Entonces, de alguna manera, déjame ver si alguien está activo. No, parece ser que nadie está activo. O más bien, solo uno, miren. Ahí, estamos 4 activos nada más, ahorita. Solo estamos 4 activos. ¿Será que se puede construir con 2 marchas? Verán, lo que voy a hacer es volver esto. Y me voy a cambiar acá. Me voy a cambiar acá. Listo. Perfecto. Por acá, a ver. Voy a quitar esta. Voy a poner la diente gigante que tengo por defecto. Y por acá, instaladora. Aquí solo voy a colocar estas. Listo. Creo que se pueden enviar 2 como el Barren Land. A ver. Sí, en efecto. Con 2 marchas bajé de 2 horas a 1 hora y algo. Ok, parece que sí se nota. No puedo comprobar, gente, si a tope se puede bajar bastante el tema de la construcción. Tony, ¿sería buena emparejar 8 alianzas de manera aleatoria? Tener 1 versus 1 para pasar a la siguiente zona, después 1 versus 1 de los 4 que pasaron. Así pasarían 2 al siguiente túnel y 1 versus 1 al árbol. Sí, estaría chévere eso, Maya, te podría decir. Pero ya sabes, si hablas de este evento que sea de esa forma, curioso también. Michael, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, ¿por qué ya no está ese hongo que daba preguntas? El hongo, a ver, déjame chequear. Cierto, el hongo ya no está al lado de la reina hormiga. Si me preguntas por qué, no lo sé. Tal vez ya no estaban haciendo preguntas. Yo, gente, ya no asistía al honguito ese. Yo me olvidaba más que todo. Tony, en esta ocasión, ¿la arcilla se acumula sola? ¿No está ligada a las tareas diarias? No. Ya no está ligada a las tareas diarias. Se acumula de forma automática, mira. Te dice que la velocidad de acumulación es 2000 por hora. Y aquí te da una recomendación. Ya no depende de la actividad. Ah, tengo que reiniciar el juego. Ok, a ver. Cerremos entonces. Ah, a ti sí te aparece, Naret. Listo, ahorita lo chequeamos. A ver el honguito. A ver, chequemos el honguito.
Parece que toca reiniciar el juego. Claro, es que como yo no lo reinicié, yo me esperé hasta que empezara el evento nada más. Lechuga, ¿cómo estás? Bienvenido. Ese hongo nada más, recursos innecesarios. Bueno, para pasar el tiempo, gente. A ver. Ah, ya aparece el hongo, gente. Si no reinician, no aparece. Ok. Aquí ya pueden ver, sí, sí aparece. Es que, gente, esto de recursos para una cuenta que va empezando tal vez está chévere. Pero después, gente, nada. Tony, ¿aún tienes instalado el juego de Black Clovers? Sí. Sí, aún lo tengo. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Así que está muy bien. Verán, gentita, no se olviden que vamos a hacer 2 sorteos de 1500 monedas cada uno de los sorteos. Para participar, lo único que deben hacer, gentita bella, es compartir esta transmisión en cualquier parte, sea en Instagram, en grupos de Facebook, en grupos de WhatsApp, como ustedes quieran. Seguirme en Instagram y están participando, gente. Yo ya les digo qué es lo que deben hacer para que participen del sorteo. Verán, con 1500 monedas de hormigas ustedes pueden comprarse este paquete que te ofrece el juego. Se van acá a espacio mensual y se compran este paquete que les dan 5 conchas exóticas por $15. O básicamente, o resumiendo, 1500 monedas de hormigas. Que pueden comprar este paquete que les ayuda a seguir subiendo las estrellas de las hormigas especiales. Es muy bueno. Ok, ahí están ayudando a alguno que otro a construir. Por ahora, gente, no hay nada de diferente. Ok, no hay nada de diferente. Ay, me faltó tomar un nodo, gente. Voy a tomar de una vez el nodo y luego mando otra vez a... ¿Será que con esta formación logro ganar? Déjenme chequear. Creo que no va a estar difícil el 7 con esa formación. No me digas que pierdo. Híjoles. Voy a tener que configurar. Sí o sí debe estar las mejores hormigas. Déjame ver con enterradora. Con enterradora debe mejorar. Listo. Ya. Mientras, a seguir construyendo. Construir, seleccionar. Con la diente, gente, nada. A ver. Listo. Enviemos. Construir. Seleccionar. Listo, gente. Ahí estamos bien. Dice, a propósito, Tony, en este día aparecieron los 3 eventos. ¿Cómo lo dijeron que iba a salir en la selva solamente? O sea, no te entendí mucho a qué te refieres, Dynamite. O sea, siempre van a aparecer los 3 eventos para poder elegir. Ahora, el tema es que tienes que ver cuánto tiempo queda para que se aperture el evento, más que todo. Tony era un lobo en sus inicios, dice. Ya es un corderito ahora, no quiere PvP, dice por acá. Arnaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Sigues en esa alianza muerta? Sí, todavía sigo, gente. Según yo, compartí el directo 2 veces. Dale, Daniel, no te preocupes. Con tal que compartan la transmisión, gente, y me sigan en Instagram, participan por el sorteo de 2... Bueno, por el sorteo de 3000 monedas de hormigas, gente, que lo vamos a dividir en 2. Va a haber 2 ganadores, de 1500 monedas cada uno. ¿Ya abrieron el registro para el nuevo evento? Estamos en el nuevo evento, crack. Pero ya debe haber abierto. Porque por acá ya están diciendo que aparecen ya el tema de ir al evento. Clasificación de mi estadio. Ok, esto quiero ver. A ver... consultar clasificación. ¿Hay honor en el evento? Déjenme, mi gente, para no filtrar mi ID. Ah, sí hay honor. Tengo ahorita 1000 nomás de honor. Ok. Pero saqué 20.000 puntos. Saqué 20.000 puntos de la nada, gente. Tenemos que ver qué es lo que te da puntos de esto. A ver. Ah, ok. Son puntos de competencia. Pero al parecer puedes sacar puntos de competencia ahora tomando nodos, creo yo.
Cuando participas en la batalla de torres. Cuando participas en la batalla de torres. Qué extraño. Te dice que... No dice que cuando tomas nodos. Ok. En el anterior video dijiste que después de salir la isla o el barren, solo por esta vez se estrenará la celda para todos entren obligado. O sea, verás, Dynamite. Va a ser obligado, pero la isla perdida y la celda frondosa para los servidores del 2 al 650. Si te das cuenta, Dynamite, no puedes entrar a registrarte el evento del Barren Land. Te dice que tienes que esperar mucho tiempo. Pero a la isla perdida sí puedes ir. Tony, una pregunta. ¿Insecto Pay to Win se puede subir a nivel con los insectos Free to Play? Sí, Oscar, se puede subir con los insectos de Free to Play. Ahora el honor suma puntos igual que las kills, al parecer, gente. Al parecer, gente. Ahora como que te da puntos. Es lo mejor cuando más altos son los puntos. Solo que no te dice... Acá dice, el valor del honor más alto de la temporada aumenta un punto. Ok, listo, listo. Sí, tiene mucha razón. Por cada un punto de honor es 20 puntos de competencia. Sí, aquí se puede ver. Ok, vale. Ahora por el honor puedes sacar puntos de competencia. Eso está muy bien. Por solo participar te dan lo mismo. Y por la recompensa explorador, listo. Está muy bien. Perfecto. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya compartí, ya te sigo y tengo que volverme a seguir en tu Insta. Y quiero volverte a seguir en tu Insta. No te preocupes, crack. Con tal que ya me hayas seguido es suficiente. Ok, esto te hace referencia al hito que recompensas recibes. Verán, gentita, yo como estoy en el campamento azul, más bien voy a ver estas recompensas. Ok. Gente, quisiera ver los que estén en el campamento rojo. Según esto, tú vas a recibir más recompensas si es que tu campamento gana. Quisiera ver si estas recompensas son mayores a las que según esto promete, ¿no? Déjame ver si desde acá se puede ver de temporada. Vale. Cuando finalice va a haber 2 etapas. La etapa termina en 23 días. Ok. La primera etapa dura más tiempo que la segunda. Ok. Y esta es la primera. Vale. Ya. Quiero chequear eso. Está cargando por mientras. Okay. Aquí ya podemos ver. Listo. Acá ya se puede ver. Por ejemplo, te dice campamento bellota dorada. Esto y cedro nevado esto. No, sí se diferencia, gente. Hay diferentes recompensas. Cierto. Dice, ya están aburridos estos eventos. Siempre la misma. Arnaldo, que muchos se quejaban. Y es el tema y el problema que tiene ahora el evento. De que, bueno, cambia alguna que otra cosa. Nada más que relevante que eso y listo. Y lo demás, las mecánicas son lo mismo. Quiere decir que para sumar puntos de competencia tengo que actuar como pirata en ese evento. Dice, y atacar como loco a los rivales. No tanto así. Bueno, luchando por torres, no atacar a los hormigueros directamente, porque atacar a hormigueros no te da nada de puntos de competencia. Solo por atacar y defender torres, sí. Y subir tu honor. Ahora el honor sirve muchísimo, gente. Ahora sirve mucho el honor. Y aquí ya pueden ver, gente, las diferencias de recompensas para el campamento bellota dorada y cedro nevado. Sí se nota. Se nota, gente. Dice, no, Tony, con eso estoy pay to win, mejorarán todos los servicios en la primera semana. Sí, tienes mucha razón, Archer. Tienes mucha razón. Dice Tony, mi Gersi tiene 7 estrellas, pero no hace nada en muerte por habilidad. Dime, ¿es importante PvP? ¿Eso o no? En las hormigas tanque no es tan importante el daño de habilidad, porque se centran más en aguantar daño y darte bonificaciones de defensa. O en este caso, la Gersi da mucha evasión. Entonces es más que todo como refuerzo de tu unidad. Y se tanquea mucho daño. Entonces para PvP es muy buena su hormiga.
Para PvE sí influye mucho el daño de habilidad, crack. Tony, buenas noches. Una pregunta. Cuando me den el insecto por hacer misiones diarias, el de pago gratis, ¿cómo haría si el nivel 3 y mi mantis la tengo en level 10? A ver, dice, ¿cómo haría si es level 3 y mi mantis a level 10? Álvaro, lo único que te toca es esperar y subir de nivel 3 a nivel 4 y así sucesivamente, no hay otra. A menos que tú quisieras comprar ítems en el juego, o sea, comprarte esto, crack. Tendrías que comprar este ítem que te sirve para intercambiar las estrellas de un insecto a otro. Es este ítem de acá, crack. Pero es muy caro. Es este de aquí. Te cuesta 5 de estos $20. Y usualmente dependiendo a la estrella en la que tengas, por ejemplo, tú tienes a 10 estrellas tu insecto. Y si quisieras pasarle esas 10 estrellas al nuevo insecto que vas a sacar gratis, por lo menos te piden unos 30 será de esos. Imagínate cuánto es ya la inversión. Y de forma free to play te va a tocar otra vez subir el mismo insecto a 10 estrellas. No hay de otro. Tony, por cierto, dice, quería preguntarte, ¿cómo hacer la mejor cantidad de puntos en expedición de alianza? Hay varias formas, pero lo mejor es recolectando. Lo mejor que pueden hacer para sacar puntos en la expedición de alianza es recolectar. Hay una estrategia que se hace, que es la mayor cantidad de jugadores de la alianza recolectan y los más fuertes van y solo atacan para reiniciar las estructuras. No se toman estructuras, más bien toda la alianza o la gran mayoría de la alianza se concentra en recolectar. Y los más fuertes lo que van a hacer es que si ven que una estructura está por tomarse, van, la atacan y la reinician. Y así sucesivamente están reiniciando todas las estructuras de los enemigos. ¿Qué cambio dice el color del piso? Las recompensas, crack. Cambiaron las recompensas. Mira, checa esto. Aquí era donde vimos, no, acá era donde vimos. Comprobar todas las recompensas. Mira, si tú estás dentro de la clasificación de puntos de competencia del 1%, si estás en campamento bellota dorada, vas a recibir más recompensas que el cedro nevado. Desde un inicio ya, gente, se nota. Es lo que decía el evento, que si tú perteneces al campamento bellota dorada te dan más recompensas. No son tan altas, ok, sí se difiere alguna que otra, como que sí te dan más recompensas. Por ejemplo, te dan más durabilidad del marco, te dan 2 huevitos más de estos. Un insecto de 2 estrellas se mantiene, pero te dan un poquito más que sí ayuda a la larga, ¿ok? Tony, ¿cuándo empiezan las hormigas de la isla? Estaremos por primera vez en la isla hoy. Tony, ¿cuándo empiezas las hormigas? Ok, Tony, ¿cuándo empiezas? No te entendí mucho, crack. Repíteme la pregunta. El de bellota está mejor las recompensas, exacto. Está un poquito, ligeramente mejor. Ligeramente les podría decir nada más. Ah, esa estrategia como en la expedición de Cole vs GGI. Es la mejor que hay ahora, gente. Donde las recompensas son relativamente bajas. Para tantos días que estamos ahí. La cosa es que no agregaron una mecánica nueva o algo diferente. Es lo mismo construir y destruir torres, tomar objetivos y ya. Sí, es lo mismo. Solo que cambió un poco la jugabilidad. Ahora más que todo el rojo tiene que defender y nosotros invadirlos. Nada más. Y de ahí por lo demás es lo mismo. Por eso es que muchos se quejaban, gente. Los enemigos para construir torres duran 10 minutos por torre. Ok, los enemigos para construir torres duran 10 minutos por torre. Estuve viendo esa ahorita que colocaron una. ¿En serio, Naret? Vale. Ok, buena información. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. Si van a repetir las mismas dinámicas de los eventos, ya deberían poner una opción de omitir el tutorial. Ya los que hemos ido varias veces. Jack, tienes mucha razón en eso. Tienes mucha razón en eso. El buen Jack sabe. Desde un inicio les podría decir que sí. Que sí. Debería ya haber una opción que te permita, en pocas palabras, omitir el tema del tutorial al inicio de los eventos. Es que es lo mismo. Yo pensé que iban a cambiar ligeramente algo. Pero no cambian casi relativamente nada, ¿no? Lo que sí es que puedes tomar estructuras, nodos normalmente, así como los mismos eventos. Estos túneles se abren en 8 días. Los de tus vecinos se abren igualmente en 8 días. No hay nada de problema por acá. 8 días, sí. Todo está igualito, gente. Les podría decir. Uy, acá, gente. Mi gatito quiere acostarse. Esperen. Listo. Creo que ahí me escuchan bien. Sí, creo que me escuchan bien. Perfecto.
Después que comience la isla, ¿cuándo tengo que esperar para poder incubar hormigas especiales naranjas? Ah, ok. Tienes que esperar... ¿Cuánto es? ¿2 días? Creo que tiene el mismo... Tienes que esperar este hito de Ants. Mira. Ahorita estamos en este hito que dura ahorita 22 horas hasta actualmente. Tienes que esperar que este hito termine. Este hito termina después. O sea, termina este y nos dan las recompensas y empieza este. Este creo que dura 2 días, ¿ok? A la final tendrías que esperar unos 3 días para poder acceder a la incubación de las hormigas de la temporada. Tienes que esperar ese tiempo. Este hito tiene que desbloquearse y reclamarse, crack. Nada más. Tony, en la isla ya estoy cerca de 2000. ¿Me considero fuerte ya? Sí, crack. O sea, si ya estás cerca de los 2000 ya eres muy fuerte. Yo todavía ando por los 1600. Todavía me falta a mí. Tony, ¿cuándo te pones escudo? Se ve bastante bien. Sí, es lo que decían. Y es lo que decíamos de aquí. Alguno decía que parece que es un morre resbalándose, ¿no? ¿Es como una isla normal? Sí. El evento es igual que la isla, gente. O el Barrenland. Solo cambia la temática de poder pelear. Uno defiende y otro ataca nada más. Los devs son holgazanes, dice. Las marmotas son las mismas desde el inicio del juego. También. Oye, en serio. Por lo menos hubieran dado el chance de cambiar tal vez algo interesante en las marmotas, ¿no? Yo empecé en el 522 y volví a comenzar de nuevo después de más de un año en el 1231. Y es lo mismo. Claro, Wilfran. Solo que he visto que si empiezas una nueva cuenta como que te ayudan a avanzar un poquito más rápido ya. Yo esperé 170 días, ahora otros 3. Dale. Sí, no hay nada de problema. Yo en la isla llego a 1560 de ataque. Muy buena, Dynamite. Ah, bueno, también depende de qué estructuras se hayan tomado. Si tu campamento domina, hasta más estadísticas sacas. Lo único bueno de este piso es que es más amigable para mis ojos. Mucho mejor que la del barrio. Tienen mucha razón. Me gustó mucho el diseño. Desde que yo vi, gente, el verde queda muy bien. Queda muy bien con los demás diseños que hayan añadido. No está nada mal, gente. O sea, para el diseño del mapa no está nada mal. Los bichos creo que siguen siendo los mismos. Déjame ver. Sí, siguen siendo los mismos. No los han cambiado. Siguen siendo los mismos. Solo que han cambiado los diseños de las maravillas, por ejemplo. Esta maravilla de acá, le han cambiado este diseño. Oh, hay una ardilla durmiendo ahí. Este está chévere, gente. Hay una ardilla durmiendo ahí. Con una nuez ahí. Por esto, gente, ya como que mejoró algo. Tony, en el lado del campamento dura 10 minutos la construcción de torres. Transmite tranquilidad el color verde. Sí, es más agradable. O como que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo saben decir esto? Sí, es muy relajante. Se siente más cálido eso. Eso sí es verdad, dice, el avance es muchísimo más rápido y fácil que antes. Exacto, ahora como que puedes avanzar más rápido, es lo que decían en los del juego. Lo que sí es que si estás en el campamento rojo tardas un poquito más. Cobran mucho, pero pésimo trabajo, que descaro del juego, dice, por lo menos sus precios son tan caros, así que es lo que hay, crack, es lo que hay. Tony, ¿cómo me recomiendas mejorar los edificios? Verán, yo lo que siempre hago, y es una recomendación que daría y sería universal. Lo mejor que pueden empezar es... Yo siempre subo esto. Esto de aquí, gente. Yo siempre subo esto. Esto al inicio te da ventajas para seguir acumulando más hormigas de la temporada. ¿Ok? Entonces de alguna manera esto te ayuda. Hoy como es día de construcción pueden subirlo tranquilamente. Solo activen su frambuesa, gente. No se olviden. Yo voy a gastar un poquito acá. Ahí no. Activen su frambuesa y mejoren. Yo mejoro siempre... Y tal vez sería una buena recomendación esto. Y una vez terminen esto, gente, o subirlo hasta un cierto nivel donde ustedes consideren bien. Ya bien, suben el de la reina. O esta estructura que es de la unidad pro. Pero el de la reina es mucho mejor. Este sí deberían dar prioridad siempre. Porque el de la reina te sube 3 estadísticas base. Y son para todas las hormigas soldado. O sea, estamos hablando de las T9, T10 y hormigas de temporada. ¿Ok? Todo eso sirve. ¿Vale? Entonces, a ver, esto... ¿Qué más? Yo al inicio siempre mejoro lo que me da daño. Siempre. Y primerito, lo que me da daño. Por ejemplo, mejoro
luego que termino el tema de la cultivadora, que digo cultivadora de las transportadoras, que esto te da más producción de las hormigas, voy por la reina. Y luego de esto me voy por la unidad pro. Y luego de la unidad pro me sé ir por otra estructura que me dé más daño. Por ejemplo, este te da defensa, no. Este te da ataque de las hormigas soldado de la temporada. Por ejemplo, mejoro el hongo de evolución. Y hay otro tipo de estructura. Creo que esas son las más principales, porque esto te aumenta salud. Hay estructuras que te mejoran, por ejemplo, el ataque de las formaciones. Por ejemplo, este dice 1, 2 y 3. Yo por ahora esto no me centraría tanto, porque la unidad más fuerte que tengo yo ahora es la 1. Más que todo es la que le doy prioridad. Y por lo demás es eso. Por ejemplo, este que te dice al luchar fortaleza aumenta el ataque, pero esto es al momento de luchar por estructuras. Y esto como que no lo veo tan rendidor. Más bien iniciar por los que te dan ataque y luego te vas por vida y al final le mejorarías defensa. Es lo mejor. Es lo mejor. Puedes jugar varias cosas, porque puedes iniciar también mejorando ataque al momento de tomar estructuras para que tú ganes siempre el primer lugar en tomar estructuras, pero muy pocos hacen eso, gente. Más bien dan prioridad a mejorar estadísticas base, que es lo mejor, ¿no? Oye, Tony, ¿qué es mejor? ¿Concentrarse en PvP o PvE? Daniel, ya depende de ti. Yo siempre he sido PvP. Para los que son PvE siempre solo mejoran daño y nada de vida o defensa. Nada de vida. Espera. Uy, cierto, el buen Doom me hizo acuerdo. Casi la cago, gente. Casi la cago, gente. Casi la cago, tienen mucha razón. Casi la cago. Tengo que esperarme algunas horas, porque el día de servidor versus servidor empieza en 4 horas. Claro, mire, 2 horas y 32 en pocas palabras. Casi la cago. Dice, yo les daré una recomendación para que completen todos los servidores en construcción los lunes. Sáltense la primera semana de construir y solo reúnan la resina. Si hacen eso, completan todos los servidor versus servidor. Bueno, no lo he intentado, Arnaldo. Entonces probemos lo que dice el buen Arnaldo. No utilizar nada de resina para mejorar estructuras los primeros días. Ok, listo. Voy a hacer caso al consejo de Arnaldo para darle a tope. Tony, estoy en el servidor 829. Aún no llega a la sala frondosa. ¿Cuándo crees que llegue a mi servidor? Uy, no sé. Por ahora solo está disponible del servidor 2 al 650. Tal vez en un mes más puede que se aperture. Entonces mejoro mis arqueras para sacar más y luego reina. ¿Sería bueno subir o solo a nivel 10 las demás para sacar todas? O solo concentrarme en mis arqueras. Solo concentrarte en tus arqueras, Sorch. A full. A full. Solo las arqueras. Da la bonificación al máximo a las arqueras. Full. El lado rojo tarda más en la construcción de torres. O está parejo el tiempo en ambos lados. Debería ser que el rojo tarde más. Tendría que ser, porque es las bonificaciones que da el juego. Es lo que dice, ¿no? Reina, unidad pro y luego atributos, vida, ataque y defensa. Sí, es lo que siempre hago yo. Bueno, no me voy de una yo a la reina y unidad pro. Yo siempre me he ido por el tema de sacar más hormigas de temporada. Siempre he hecho eso. ¿Cómo estás, Keylor? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Solo es la primera semana, dice Tony. De ahí en adelante todos los lunes completas servidor versus servidor. Solo necesitas tomar un edificio y construir 2 torres. Ah, ok, vale. Es lo que comúnmente hacemos. Yo usualmente hacía eso y se completaba el día de construcción sin problemas. El tema es que sí dependes mucho de este evento para completar el día de construcción. Si no, gente, es una F. Cuando estás en tu servidor normal no sacas nada, muy poco. ¿Y qué es mejor, evolución de arqueras para T10 o evolución avanzada para velocidad de combate? Yo iría primero T9, crack, sin duda. Primero T9 y luego por la velocidad de combate. Pero te cuesta mucho si no reúnes la primera semana de resina. Sí, te cuesta mucho. Es lo que me pasaba. Yo con las justitas así, siendo bien milimétrico, completaba. Eso sí, a veces hasta necesitaba tal vez mejorar una célula o algo así para poder completar este día. Porque, como dice Arnaldo, sí, con las justitas. Entonces parece ser que con el consejo de Arnaldo se puede completar más fácil. Vale, voy a hacer caso a Arnaldo, no voy a utilizar nada. Y me voy a esperar para la siguiente semana. Bueno, está bien. Ahí lo vamos a chequear. Ah, ¿qué me dice por acá? Sí, tienes que sonreír para la cámara. Uy, me están viendo, gente, en las transmisiones. Ah, cierto que por acá me dijeron para Wayne, de la alianza Wing. Habían algunos suscriptores por acá que estaban en las transmisiones. Parece ser que
están viendo el tema del avance. Por acá ya construyeron, miren. Construyeron 2 torres. Déjenme ver si vamos por acá. Yo más bien para ahorrar torres iría solo recto y luego bajaría así. Porque si bajamos por acá es como que se desperdicia un poco de torres y no tendría un poco de sentido. Más bien así y así, así. Sería lo mejor. El honor no importa, dice. Nunca le vas a ganar a ballenas o a los que metan plata. No, yo no lo hago por honor. Más bien... claro, te da por honor. Eso sí tienes mucha razón. Claro. Luchar por el honor contra jugadores muy bestias sí tiene mucha razón. Tienes mucha razón, tienes mucha razón. Va a tardar 7 minutos todavía para construirse la torre. En mi caso sí ayuda, gente. Ok. Vale. No hay nada dificultoso. Va a estar demorado. En mi caso, gente, construir durante el evento va a estar demorado. En mi alianza llegan y toman nodos 9 de una vez. Yo puedo hasta 8 de una vez. Ya veo. Yo por ahora solo logré los de 7. Uno de 8 casi, pero me cuesta todavía. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Tony dice, dice, ¿me puedes mostrar tus estadísticas? No, bro. No puedo mostrar. Dice, luchar por honor es de hombres, se dice por acá. Ya es mucha razón, Crazy. Si te pones en esa parte, sí. Tony, te envío una foto en el Discord, míralo. A ver, ahorita lo veo, crack. Te dejan chequear. A ver. Uy, los recursos que llevas, estás a tope. O sea, te fuiste preparando para el nuevo evento. Bien está ahí. A farmear a tope se han ido la gente. Muy bueno, muy bueno. Ya quieren que yo muestre las estadísticas, gente. Porque sin duda aquí hay algunos que están mirando la transmisión del emparejamiento que me tocó ahorita. Dice, consulta, ¿cuáles son las coordenadas céntricas de un mapa? Las coordenadas céntricas son estas. Bueno, si estás en tu servidor, son las que están alrededor del árbol, crack. No te puedo mostrar muy bien porque estoy aquí en el evento. Pero cuando tú estás en el servidor normal, crack, básicamente en el servidor normal, todas las coordenadas que estén cerca del árbol son coordenadas céntricas. ¿Ok? Para que te des una noción. Sí, vi 2 colinas en la misma foto. ¿Qué pasó con eso? Ah, como que apareciste duplicado. Eso es un bug, crack. Se te bugueó el mapa nada más. Como es un nuevo evento, gente, y está en beta, puede que tenga errores todavía. Gracias, crack. Gracias a ti, Leonardo. Por ahora el evento, a simple vista, está bien. Podríamos decir que todo lo que trae está chévere. Esto que les mostré, la maravilla de esta zona de acá, está chévere, gente. Tiene una ardilla ahí. Esto está bonito, gente. Esta ardillita. Hay una ardillita ahí que tiene algunas nueces por ahí. A ver, veamos por acá. Esta de acá. Ah, esta está tristona. Esta no me gustó. Tony, ¿ya juntaste para el nuevo insecto de transportadoras? Ya ando en eso, gente. Ok. Este tiene por acá. Vale. No me gustaban hasta ahorita estos. Porque no tienen animaciones así chéveres. Este, ok. Vale. A ver acá. Ok. A ver este de aquí. Bueno, por este pescado que está congelado aquí, ya. Y acá. Ok. A ver, estas zonas céntricas. Esta ya creo que la vimos, ¿verdad? No, no la vimos. Es como un cráter y hay unos caracolcitos aquí, ¿vale? A ver, este de acá.
Vale, unido. Y acá. Ok. Ya por esto está medio chévere también. Pero me gustó más el de mi zona, gente. El de la ardillita. Esto está más chévere, gente. Bueno, no sé qué ustedes digan. Por acá dice, hello guys, dice, soy Kula. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome, Kiyua, creo que se pronuncia así, no sé. Perdóname. Dice, sigo buscando una buena alianza en español, que sea activa y que no esté llena de fantasmas. Sigue buscando, por mientras sería mejor que buscaras tal vez otro servidor, sería lo mejor, crack. Tony, ¿en cuántos servidores, a cuál crees tú que es bueno y es activo? Tienes que ver el rango. ¿En qué servidor estás, Leonardo, más que todo? Tony, ¿is that bad jungle? Yes, Samuel. Is right now. Tony, para tomar nodos son PvP o PvE. En ocasiones pienso que es PvE. Sí. Mide mucho el PvE. Tienes mucha razón, Alex. Sí, es más PvE, te podría decir el evento. Tienes más daño, tomas fácil. Aunque también te pide una base de vida, dependiendo de la dificultad. Pero lo que sí has visto es que te pide que tengas hormigas de la temporada, sí o sí. Para que puedas tomar o dominar algunas estructuras. Pero sí, mide más el PvE, te podría decir. Aunque con unidades PvP también funciona, pero se ve mucho mejor con PvE. Y sabes lo que también hace mucha diferencia es que tengas unidades mixtas. Cuando tienes unidades mixtas, ayuda bastante. Ayuda bastante. Porque al inicio no es que tú puedas completar de una vez 2 líneas o 3 líneas al completo de hormigas de la temporada o hormigas de 11. Y si llevas una primera línea guardiana y 2 arqueras, tomas nodos fácil también. Pero eso utilizando insecto universal también queda en torno a eso. Dice, no puedo ir... Ok. Ah, ok. Ok, Samuel. Ok. Aquí el buen Samuel te dice que todavía no puede ir a la celda frondosa. Pero está ahorita llegando la isla al server, dice. Vale. Ok. Hola, Tony. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Mike? Sí, a los tiempos que te veo, bienvenido. Un dato curioso, dice. A mí me fue mejor con la formación PvP. Así pude tomar nodos al 8. Vale, Misael. Ok. Pero tú que eres full arquero o mixto tal vez. ¿Quién sabe? Por acá dice los Island Barren Land is Kingdom boring right now. Ya veo. Le parece al buen Samuel, gente, le parece un poco aburrido ahorita el Barren Land o la isla perdida. Y créeme que el Bad Jungle es lo mismo. Es un poco aburrido también porque es lo mismo, gente. No cambia en nada. Dice, hola Tony, ¿es 3 vs 3 o como los Island? No, es diferente. Ahorita estamos 2 vs 3 más que todo. Pero lo que cambió, crack, es que el nuevo evento, los que hayan pertenecido al campamento Bellota Dorada nacen aquí en estas zonas, ¿vale? Y ellos lo que van a hacer es tratar de tomar todas las estructuras de estas zonas, ¿ok? Para tratar de beneficiarse de bonificaciones. Y una vez abran los túneles, el campamento azul que está en los alrededores va a tener que invadir estas zonas. Y cuando tratemos de invadir estas zonas, el tema es que tratemos de invadir, es que ellos defiendan y nosotros ataquemos. Ese es el tema del evento, atacar y defender uno, nada más. Ah, ok, el tuyo es dificultad 4 y arquero. Vale, te fue mejor con unidades PvP. Listo. Lo que pasa es que yo he notado, no sé si muchos han notado, los arqueros toman nodos más fácil. Les podría decir, los arqueros toman nodos más fácil porque al parecer los nodos son más para PvE y de alguna manera las arqueras tienen más daño. Tengo diente, arqueada y saltarina. ¿Está bien para PvE? Sí, también. Solo que arqueada no me convence tanto. Pero como tú vas empezando, Daniel, para PvP y PvE te va a servir. ¿Cómo estás, Leonardo? Dice, ya volví. Estoy en el servidor 400. Dice, ya veo, crack. Entonces no está tan antiguo tampoco. Tony, descubrí que hay una alianza LGBT donde todos o la mayoría de sus miembros lo son. Está en el 439 y se llama H2K. ¿Qué? ¿En serio? Yo conozco H2K, crack. Y no son LGBT. No sé si lo dijiste por broma o algo así.
Saludos, yo estoy en H2K. Sí, al buen Misael lo conozco. Algunos jugadores de H2K los conozco. Nos tocamos también en un bar y nos topamos con ellos también. Por ahora estamos construyendo la torre. Mientras. Ya se construyó la torre, perfecto. Voy a tener que construir otra. Solo que vamos a tardar un poco. En el tema de mi alianza sí vamos a tardar un poco. Construir. Listo. Dice, no tengo dinero pero para saber. Dice, por cierto, ¿cuánto dinero cuesta comprar un insecto o hormigas en los eventos? Verás, las hormigas cuando son nuevas y depende del evento te cuestan entre $350 por ahí. Comprando paquetes progresivamente durante todo el evento. Las hormigas, ¿qué digo las hormigas? Los insectos son lo mismo. Cuando es un nuevo insecto cuesta lo mismo. De ahí cuando es un insecto que ya salió hace tiempo, lo bajan de precio y cuesta la mitad, $150. Pero es cuando un insecto en su tiempo fue bueno y conforme pasó el tiempo sacaron muchos mejores. Y como los muchos mejores o insectos nuevos son mejorados o tienen mejores estadísticas que los anteriores, pues los anteriores los bajan de precio. Y los nuevos cuestan un poquito más. Y lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, los nuevos igualmente siguen bajando de precio y así sucesivamente. Entonces, terminan bajando hasta la mitad, más que todo. ¿Cómo has estado, Tony? Hace tiempo que no vengo por acá. Yo he estado muy bien, Mike. ¿Tú cómo has estado, crack? Y qué bueno verte por acá. ¿Qué servidor me recomiendas, crack? Leonardo, como tú estás en el 416, tranquilamente... creo que tú solo puedes migrar hasta el 450. ¿O no? No sé qué rango de migración tenga en el grupo del 416. No, sí puedes. A ver, 450 al 550 es el grupo de robot, gente. No estoy muy bien. A ver. No, tú estás antes de ese grupo. Tú solo puedes migrar hasta el 450. No conozco un servidor bueno dentro de ese rango. No sé si alguien esté dentro de ese rango, gente. Aquí te tengo tu cariño, Takeda. Uy, el buen Legoshi ya apareció, gente. Dice, ha de ser un buen rival el que te ganamos, Legoshi, ya que debes como nos odian después. Así es, crack. Saludos para ti, C137, un saludo a la hermosa gente de Venezuela, gente. Tony, ya reuní plata para el insecto de transportadoras, pero no sé cuándo sale. Si ya lo reuniste, perfecto. ¿Cuándo sale? Todavía yo les diría enero, febrero. Yo para abril calculo que sale el nuevo insecto, gente. Yo diría para abril. El buen Golfi, también el buen Golfi, gente. Aquí hay bastantes jugadores de H2K, gente. Tony, ¿me ayudas a vender 5 granjas? Uy, Devani, complicado vender las granjas, créemelo. Depende cuánto quieras por las 5. Y las cuentas de Devani, gente, no son bajitas. Son cuentas que ya tienen, creo que T10. Creo que las cuentas del buen Devani ya tienen T10, las 5. ¿Te harías un breve resumen de lo que has dicho en el nuevo evento? Verás, el nuevo evento, las mecánicas que ha tenido hasta ahora para los que van llegando son las mismas. Ingresamos al evento, nos explicó todo lo mismo que es tanto en la isla perdido del Barrenland, no hay nada diferente. Igualmente tienes que tomar nodos, construir torres, fijarte objetivos. No hay nada de dificultad, hasta ahora te puedo decir que todo está normal. Tienes que seguir construyendo nada más. Lo que sí se ha notado es que el campamento rojo construye con un poco más de tiempo que el campamento azul. O sea, estamos hablando de construcción de torres. Entonces el campamento azul va a construir más rápido las torres y el campamento rojo con más tiempo. O sea, el azul menos tiempo y el rojo más tiempo. El objetivo de este evento es que nosotros invadamos la zona del rojo, ¿no? Y se hable dentro de 8 días. Entonces tenemos 8 días para tratar de tomar la mayor cantidad de estructuras de bonificaciones. Y esto es como les dije, tiene que ser alianzas muy activas.
Si son alianzas muy activas, tratarán de dominar y construir o tomar las estructuras lo antes posible. Por ejemplo, esta alianza ya tomó esta estructura de acá. La alianza OLD. Estos son del servidor. Son del servidor. ¿Qué servidor? 383. 383. Ya tomaron. Aquí hay varios jugadores activos, miren. Este es el escudo que se colocan los hormigueros si se quieren colocar escudo, gente. El mismo escudo aparece. Dice, ¿vale la pena comprar el contrato de luz para mejorar el hormiguero? Sí, van. Y ahora el contrato de luz no solo sirve para mejorar el hormiguero, también te dan conchas exóticas. Ahora sí vale la pena porque tiene una tienda el contrato de luz. Y esa tienda es muy buena. Saluditos de Malafán, TLN, saludos desde el 541. Soy ahorita la hermosa alianza TLN. Muchas gracias por estar aquí. Yo no tengo granjas, pero me regalaron una cuenta de nivel 25 con recompensas dobles. Necesito crear más granjas. Daniel, si quieres y no quedarte mucho, sí, te ayudan bastante las granjas, pero las granjas te ayudan para que alcances el 25 lo antes posible. Si tienes recursos o te sigue faltando recursos, mejor mantén las granjas o créate granjas. Pero ya siendo 25 en ese nivel, crearse granjas ya no conviene mucho. Por el tema de que ya estás muy avanzado y por lo menos para sacar buenos recursos de tus granjas necesitas tenerlas por lo menos en nivel 22. Por lo menos, bajito, bajito. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Acabo de llegar, bienvenido, crack. Espero que te la pases muy bien. Ahora estoy construyendo torres nada más. Esta alianza, miren, solo construí una torre y ya tomó una estructura. Esto está muy curioso porque ellos están cerquita de la maravilla, gente. O sea, solo tendrían que darse una vuelta por aquí, construir una torre hasta acá y otra torre hasta aquí. O sea, solo... A ver, déjame chequear esto. No, igualmente le hace falta un poquito más. Sí o sí tienen que ir así. Así. Porque ni así se puede topar. Entonces tendrían que ir así. Y se construye por acá. O por acá hay otra. No, no hay más. La más corta es entrar por aquí. Pero sería con dos torres. No toman la estructura porque la maravilla no tiene estado de protección todavía. O sea, bonificaciones, gente. Vale, se puede tomar desde el primer instante en el que están en el tema de la zona de aquí, gente. Eso está curioso. O sea, si tú eres una alianza muy fuerte y alianzas activas, pueden tomar estas estructuras desde un inicio, o sea, del primer día. Déjame chequear esto. Esto está curioso. Las zonas de nacimiento, curiosamente, están casi al lado de las maravillas. Están casi al lado. Por no decir, esta sí está muy cerca. Esta de acá sí debes construir algunas torres. Y si tienes una alianza activa y todo, pueden llegar fácil, sin problemas. Les puedo decir, gente, sin problemas. Es cuestión ya de organizarse y construir y ir a tope. Entiendo, bueno. Ya estamos viendo alguna cosa ahí. Déjame ver si en el campamento azul te da el chance de ir rápido. Bueno, ya saben que en el tema de los campamentos azules tienes que ir construyendo. Pero quiero ver si la maravilla se puede tomar antes de... También, sí se puede tomar antes de tiempo. Okay. Solo es cuestión de llegar. Pero el campamento rojo ya accedería a eso. Solo que se va a tardar un poquito más, nada más. Tony, yo tengo 30 granjas, pero se me complica manejarlas. Daniel, te comprendo. Yo en un momento tuve 20. Tengo 20. Pero ya no entro tanto esas cuentas. De vez en cuando. Entiendo, dice, muchas gracias. Y perdón por ser muy preguntón. No, Daniel, más bien... Si tienen preguntas, siempre háganlas, gente. Aquí les resolvemos cualquier cosita. Pilas en esa parte. A mí me regalaron una granjita y luego me harté de la granja y me compré una cuenta avanzada. Ya veo, Will. Muchos hacen eso porque de alguna manera te beneficia. Y directa o indirectamente, gente, es algo chévere. Ok, aquí acabaron de tomar una estructura, la alianza de Wing. Ok, listo. Esta actividad... Desde aquí ya estamos viendo una actividad moderada. No es tanta como yo preveía, pero alguno que otro jugador sí es fuerte. Ok. Vale, nosotros recién estamos construyendo. Imagínate, de mi alianza solo 2 o 3 se aparecieron a constructores, nada más. Entonces, de las alianzas muertas es lo que van a esperar, gente. Muchas gracias, Tony, eres el mejor. Más bien, gracias por estar aquí, crack.
Son pocos activos, sí. Estamos muy pocos. Tendríamos que ver el momento de pelear. Si no, gente, nos va a tocar pelear a pecho frío nada más. Acabo de quitarle las proteínas a mi diente para dárselas a la coraza dorada. Dale. Coraza dorada, gente, para PvE de las mejores. Simplemente es así. Si ustedes quieren tener el mejor rendimiento en el evento y todo, coraza dorada para PvE es la mejor, gente. Superó por mucho a Saltarina. Por mucho. Y si activa buenas habilidades, te pega una barbaridad. Esa hormiga está muy cheta ahora. Está muy cheta. Así que aprovechenla. Y ahora solo estoy esperando una coraza más y algunos ítems para pasar las estrellas de la Saltarina coraza dorada. Si mi coraza dorada 2 estrellas normales con versus 7 estrellas de la Saltarina, gente, o 2 estrellas rojas, como les sabemos decir a las hormigas de 7 estrellas, pega más que la de 7 estrellas, gente. Es así. Tony, ¿cómo participo para el sorteo? Miren, gente, para el sorteo del que vamos a hacer 2 sorteos de 1500 monedas cada uno. Lo único que tienen que hacer, gente, es compartir esta transmisión una vez, seguirme en mi cuenta de Instagram y listo, y están participando. Yo les voy a mandar un pequeño link donde tienen que llenar un formulario para que puedan participar del sorteo, así que no se preocupen. Tony, danos un consejo de las nuevas hormigas. ¿Qué tal van? Mejores para arqueras. Tengo una hormiga que quiero para sacar a 2 estrellas rojas, pero no sé si comprarme para las nuevas. Orchid. Las nuevas hormigas son el meta, te puedo decir, así simple visto. Okay. Ya deben aparecer aquí las nuevas hormigas. Las nuevas hormigas, gentita bella, ya son el meta. Okay. Pero qué raro que no me aparezcan todavía a mí. Que no me siguen apareciendo todavía. Eso está extraño. Bueno, toca verlas desde acá. No, acá. Verán, las nuevas hormigas son el nuevo meta. Es así de simple. ¿Qué es lo que pasa, Orchid? Es que yo les puedo decir que de arqueras, esta hormiguita de arqueras, esta es la de apoyo de arqueras, esta es la de arqueras. Esta gente va a dominar mucho el meta de arqueras. Por simplemente esta habilidad. Hace que el enemigo entre en un estado, le marca con un efecto de frágil. Y hace que esto, pues, el enemigo sea más vulnerable a ataques. ¿Ok? O sea, el daño de habilidad está... O sea, tú puedes hacer más daño de habilidad a un objetivo. Y esto difiere mucho de si lo llevas a nivel 10. En nivel 10 puedes hacer 200% más de daño con la marca. ¿Ok? Y esto, dependiendo a la marca, pues sigues haciendo más daño. Dependiendo de lo que subas estrellas. Y como ya saben, ¿vale? Ahora, esto, gente... Tema de ponerte frágil, de que tengas probabilidad de, por ejemplo, esto que te dice hacer daño a las 3 unidades enemigas. O sea, daño a todas las unidades enemigas. Puedes causar un 76, 180%. 130 con 10 niveles. Y por acá la última habilidad, calculando por cada ronda. Este es el tema de del posicionamiento. Lo que hace que retrocedas una línea y dependiendo del posicionamiento haces más daño. ¿Y qué es lo que pasa? Esta hormiguita, gente, solo es de full daño y posicionamiento, nada más. Y tiene un efecto que hace frágil al enemigo. Lo que Berserker y otro tipo de hormigas no tienen. O sea, estamos viendo una hormiga de daño que tiene una utilidad. La hormiga de la muerte tiene utilidad, pero lo malo de la hormiga de la muerte es que no activa, no es muy constante. ¿Okay? Como hemos visto en formaciones. Ahora, ¿cuánto daño puede hacer esta hormiguita? No lo sé. Pero el tema de las probabilidades de activación de sus habilidades no son bajas. Por ejemplo, en nivel 10, 50%. En nivel 10, 80%. En nivel 10, ¿cuánto sube esto? Es nivel 10, 70%. O sea, tienes habilidad acá 70. Acá tienes 80. Y acá tienes 70% de probabilidad. No, acá 50. No es nada malo, gente. Les puedo decir que este tema de probabilidades para una hormiga así que tenga esta vulnerabilidad y todo, está muy bien. Esto hace que la hormiguita esta no dependa de otra hormiga para poder llegar a su máximo potencial. Entonces el meta se va con esto. Sí o sí va a estar más rota con la hormiga que muchos les dicen que tiene Sharingan. Porque esta tiene una habilidad de copiar la habilidad de la hormiga que tengas en tercera línea. Entonces, como tiene el chance de copiar una habilidad de la hormiga de tercera línea, la hace fuerte. Imagínate si activas una habilidad de vulnerabilidad y esta hormiguita copia la habilidad de vulnerabilidad, tirarías 2 veces la misma habilidad.
Estas dos hormiguitas son el meta. Ahora más bien no estamos como que el meta ya no buscas que las hormigas arqueras dependa una de otra. Más bien una que potencia a la otra tal vez. O que se beneficie de otra hormiga. Es lo que estamos viendo. Está muy fuerte, gente. Ahora podrían llevarla con la Dolly, que da daño crítico y se vuelve rotísima esta formación. La Longinoda, como ya saben, da velocidad de combate y le da más chance para que Berserker active. Entonces, Longinoda, para que potencie esta hormiga, no tendría tanto sentido, les podría decir. Porque no buscamos que esta hormiga pegue más que todo. Buscamos que esta pues aplique este efecto, que es el objetivo de la hormiguita de apoyo. Esta hormiguita de apoyo está sentada que copie la habilidad de vulnerabilidad de esta hormiga de acá. Yo diría que con Dolly y esta de acá ya estaría bien. Pero es tema de suerte. Entonces, ya saben. Tony, ¿me ayudas a vender 5 granjas? 4 de 5 tienen T10. Ok, 4 de esas 5 tienen T10. Devani, déjame hablo con quienes estén predispuestos. ¿Me escribes tal vez? O puedes por acá escribir en qué servidor está. Más que todo. Te aparece hasta el día de incubación las hormigas de hormigón. Ok, Crazy, perfecto. Ahora es importante usar bien la transferencia de torres. También, importantísimo, porque eso marca una diferencia. Tony, la nueva hormiga de apoyo ¿estará más OP que Dolly? La nueva hormiga de apoyo. O sea, hablas esta. Creo que Dolly está mejor todavía. No estoy muy seguro. Creo que este sigue siendo mejor. Es que este es de apoyo y Dolly es melee, gente. Es más que todo una tanque. Tony, ¿cómo va? Dice, estoy en el barril totalmente perdido. Pero bueno, a aguantar que termine. El nuevo evento es 2 versus 3. ¿O hay chances de que sean más alianzas enfrentando? Sí, Richard, hay más chances de que sean más. Hemos visto 3 versus 4, por ejemplo. Y el evento tal vez en un futuro se amplíe más, pero no lo sé por ahora. Todavía el evento sigue siendo beta. ¿Ok? Dice que copie el estado de veneno de una transportadora. Es que, verás, ahora, si tú quieres usar una transportadora con esto ya no sirve. Porque va ligado con hormigas arqueras, crack. Tony, mi granja maya se fue a 477. Ya no aguantó por... En serio, Capitán Wolf. Uy, Maya. Cuidadito por ahí. Y sobre las portadoras, se viene el combo de full evasión, Gasu. Verás, las portadoras tiene igualmente alta probabilidad de activación, tiene 70%, pero esto hace que inflijas este porcentaje de daño a 2 unidades enemigas. Y 10% de eso se convertirá en daño real o, como muchos conocemos, daño verdadero. Por ahora las hormigas no pueden bloquear daño verdadero, a excepción de algunas que tienen un tipo de escudo o que puedan vulnerar un ataque, ¿vale? Por ejemplo, creo que la de apoyo, esta tenía un tipo de escudo, no me acuerdo muy bien. Déjame ver. A ver si era esta. Creo que era una guardiana que tenía, no me acuerdo muy bien. A ver, esta. Acá, mira. Por ejemplo, esta hormiga es counter de esa habilidad de la de rango de transportadoras. Porque cuando te hacen daño verdadero, no hay tipo de habilidad que reduzca ese tipo de daño, porque es daño puro. Entonces, no es un daño normal. De alguna manera, este tipo de escudos o habilidades hacen que pueda ser inmune al siguiente daño. Ok, miren esto. Aquí este tipo de habilidad dice que cuando estés en el combate, cada vez que todos nuestros equipos de guardianas reciban 9 de daño, en un equipo nuestro al azar recibirá un efecto de escudo, inmune al siguiente daño e inflige este porcentaje de daño al atacante. ¿Ok? Te haces inmune al siguiente daño y puedes hacer este tipo de ataque. Como te haces inmune al siguiente daño, bloqueas el daño verdadero. Este tipo de habilidades son buenas contra hormigas que tengan especificaciones que dicen que conviertan parte del daño que tú puedes hacer en daño verdadero. Entonces, esto, gente, daño verdadero es que matas directamente a las hormigas. Es muy fuerte ese tipo de habilidades. Y por acá te dice que en la ronda de preparación hay un 80% de probabilidad. Esto creo que en nivel 10 no sube, tampoco en nivel 20. Y te dice que puedes infligir este porcentaje de daño a todas las unidades enemigas y reducir la curación recibida por el objetivo en 40%. Esto, gente, va directo a las guardianas del nuevo meta, porque el nuevo meta, al parecer, de las hormigas guardianas es full curación.
pura curación y aguante más que todo. Entonces este tipo de habilidades son counter directamente de ellas. Y la última habilidad que te dice que durante la batalla la tasa de esquivar de esta unidad aumenta 1%. Estamos viendo ya una habilidad que te da evasión. Y aumenta en 1% el daño de habilidad y resistencia al control por cada 1%. La tasa de esquivar de esta unidad. Ok, aquí por cada 1% de tasa de esquivar de esta unidad. Por cada 1% de esquivar de la unidad vas a tener 1% de daño de habilidad y resistencia de control. Pero el tema de la resistencia de control, gente, es resistencia a efectos de silencio, supresión y agotamiento. Ese tipo de habilidades que controlan al enemigo. Entonces tú te haces más resistente a esto. Entonces este tipo de hormiga, que es la de rango de distancia, no sé qué tanto daño haga, gente. No vemos más que todo habilidades que sean de full daño, más bien habilidades que te hagan inmune a cierto tipo de estados. Estamos viendo que puedes reducir el tema de la curación de algunas hormigas que tengan efectos de curación e infligir daño. O sea, infliges daño y tienes una propiedad. Infliges daño y tienes una propiedad. O sea, esto es daño y conviertes daño verdadero. Haces daño y reduces el tema de la curación de las hormigas. Haces daño. Ah, no, este creo que no es daño. Más que todo te dice que la tasa de esquivar aumenta 1%. En nivel 10 aumenta 10%. Aumenta 1% de daño de habilidad y resistencia de control por cada 1% de esquiva. O sea, por cada por ciento de esquivar que tengas en tu unidad vas a tener daño de habilidad y resistencia de control. O sea, si te das cuenta, aquí no hay daño, pero tenemos dos habilidades de daño que te da mucho efecto de control. Ahora veo que como las transportadoras son muy rápidas, y eso estoy hablándoles de que por sí el juego te hace que tú tengas más velocidad de combate. Y como tienes más velocidad de combate y te añaden la propiedad de esquivar, que tú tienes la posibilidad de que no te afecten algunos ataques de las hormigas, sea arqueras o guardianas, pues tienes efectos de control o que te puedes eliminar algunos efectos de control. Estamos viendo de que las hormigas transportadoras ahora van a ser más rápidas aún y tienen la propiedad de tener algunas habilidades importantes. Esta, como les veo, gente, no tiene como que depende de un envenenamiento, por ejemplo. Ahora las hormigas estas están dependiendo mucho del esquivar y es el meta que se viene transportadoras. Depende mucho del esquivar porque mira esta, depende del esquivar para que tengas daño de habilidad y resistencia de control. Acá mira, bueno, este es más que todo daño que se active la habilidad y puedes reducir la tasa de curación de las hormigas. Y por acá puedes convertir parte del daño en daño verdadero y está muy bien. Es más daño esto, no sé cuánto logre matar esta versus la cristal dorado. O quién sabe, estaría más fuerte que cristal dorado. En PvP yo le veo más fuerte esta, sin duda. Ahora, esta de acá, gente, también gira en torno a la esquivar. Miren, durante las primeras 4 rondas te dice la tasa de esquivar de todas nuestras unidades aumenta 1%. Y esto en nivel 10 es 10%. ¿Okay? Tasa de esquivar de todas las unidades 10%. Resistencia de ataque normal 20%. Resistencia a ataque normal. Ataque normal tiene mucho las arqueras. Entonces de alguna manera esta habilidad hace que los ataques normales de cierto tipo de hormigas no te afecten tanto, ¿no? Y está muy bien esto de acá. Por acá miren, ya tenemos efecto de esquivar y resistencia a ataques normales. Miren, durante la ronda de preparación hay un 53% y en nivel 10 ¿cuánto es? Un 80% de probabilidad de causar este porcentaje de daño a 2 unidades enemigas aleatorias y hay un 50% de probabilidad de ponerlas en estado de silencio. Y no puede activar la habilidad de combate durante una ronda. 50% de colocar silencio, gente, es alta esta probabilidad. En nivel 11 aumenta... Ok, nivel 20 aumenta 70% de probabilidad de activar el efecto de silencio. Eso está muy fuerte, gente. Para aquellos que vayan sacando estas hormiguitas ya es muy cheto. Y si se dan cuenta, ya estamos viendo el tema del esquivar y algunas habilidades de silencio. Como les veo, son veloces ahora las transportadoras y tienen efectos de control muy buenos. Y se pueden eliminar efectos de control. Está muy bien. Y por acá miren, esto te dice que no es una habilidad que se activa, más bien infliges de una vez, infliges un 180% de daño a todas las unidades enemigas. Ok, acá te pone el limitante. En las rondas 2, 4, 6 y 8, o sea en 4 rondas. Cada esquiva, o sea cada vez que la unidad esquive, aumenta 1% de este daño. Esto es acumulativo, si se dan cuenta. Cada vez que esquivas, o sea las hormigas ahora, estas del nuevo meta dependen mucho de esquivar. Entonces de alguna manera ya hay que ir enfocándose a eso. Las hormigas guardianas, para resumírselas, es full reducción de daño, curación y supervivencia. Las hormigas guardianas ahora van a estar más tanque que nunca. ¿Cuál sería la mejor para transportadoras? ¿Cuál es la más OP y por qué? Verás, Naret,
De Pay to Win no me metería porque ya sabemos cuál es la mejor. Pero frente a Cristal Dorado y esta de aquí, gente, esta de aquí está mucho más fuerte para PvP. Cristal Dorado lo único que hace es tener más daño de habilidad y puedes atacar más veces y matar más hormigas. No tienes una habilidad, por ejemplo, de control o eliminarte algunas habilidades negativas. En cambio, esta hormiguita te da evasión, haces daño, convierte parte de tu daño en daño verdadero y te limpias algunos efectos de control. O te haces inmune a algunos efectos de control y está muy bien. Eso está fuerte, gente, para el PvP. Se viene fuerte. Veremos qué tan fuertes estarán ahorita las transportadoras más que todo. ¿Cómo estás, Cayo? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué debería haber con 3 estrellas que tiene mi diente gigante? Ahora, ¿qué debería de haber? No te entendí mucho, C137. O sea, ¿qué quieres saber? No te entendí mucho tu pregunta. Sigo esperando Berserker y hasta van a sacar. Dude, es lo que hay. Yo por suerte saqué Cristal Dorado. Por suerte de las diosas de las hormigas. Del hada. ¿Por qué la nerfearán a la coraza dorada? Apenas si la bufearon. Además solo sirve para PvE. ¿Quién dijo que iba a nerfear a la coraza dorada, gente? Yo apenas de suerte el 45% pude subir a la dificultad de 8 estrellas. Uy, ya veo, Daniel. Pero muy buena, con suerte lo sacaste. Welcome everyone. ¿Será que la panda servirá ahora? ¿La panda ahora servirá? No lo sé, Leo. Yo les diría que no. Ya no mejoran ese tipo de hormigas. Tony, el campamento azul, ¿ustedes lo escogieron? No, Capitán Wolf. El sistema te escoge automáticamente qué campamento te hace nacer, básicamente. O en pocas palabras, el propio sistema te escoge qué campamento vas a ir. Tú lo que puedes hacer es darle al corazoncito para tratar de forzar que te toque con más probabilidades más que todo. Tony, ya compartí el directo y ya te seguí en Instagram. Perfecto, José. Si ya hicieron todo eso, verán, el sorteo para los que van llegando lo vamos a hacer una vez estemos terminando la transmisión. El sorteito va a ser 2 sorteos individuales y cada uno va a ser de 1500 monedas de hormigas. ¿Ok? 1500 monedas de hormigas son $15 cada uno, para que lo tomen en cuenta. Y uno lo va a patrocinar el buen Nared, gente, que es un gran crack. El sorteo que hicimos el día de ayer, gente, sobre el paquete de insectos que era 1500 monedas de hormigas, lo ganó el buen Nared. Y lastimosamente, lo digo así porque el buen Nared es muy noble, gente. Y quiso, más que todo, dijo que lo dupliquemos a la siguiente persona, gente. Entonces, de alguna manera, las monedas que iban a ir para él quiso que las sorteemos nuevamente. Y además, él va a sortear, bueno, más que todo, él va a patrocinar otros $15 en un sorteo, gente, que serían otras 1500 monedas de hormigas. Entonces, importante, para que participen de esto, solo me siguen por Instagram y compartir una vez la transmisión, nada más. Yo ya les digo qué es lo que deben hacer para que puedan participar hoy mismo lo vamos a hacer, ¿ok? Para que estén atentos. Ok. Por acá Jinhan dice, ahorita no puedo iniciar sesión. Vale. Claudia, gracias por seguirnos, welcome. Qué mal. Qué mal que algunos dicen que no pueden iniciar sesión. Sí, tú eres Zoom. Eres de la alianza de Call. Welcome Zoom. Pero dice, no reformulé. Le paso las 3 estrellas a GT, a la punta de lanza carmesí o a Gracilis. O mejor me espero a terminar el Barrenland que acabo de comenzar hoy. Así aprovecho al máximo todo lo que... Sí, yo te diría C137, mejor espera al Barrenland. Quién sabe, una vez terminando el evento, te sale otro tipo de hormigas que posiblemente puedas pasar esas estrellas a otra y no perderás tiempo más que todo. Y las hormigas de las arqueras, en conclusión, ¿cuál sería mejor? Es el combo completo. Verán, lo que hemos visto y el patrón que hace el juego es que siempre saquen combos. Ustedes han visto Acacia con Berserker y Longinoda con Berserker. Es el combo brutal que hay ahora. Ahora el meta es Longinoda con Berserker. Es mucho mejor. La Longinoda es como una Acacia 2.0. Es una mejorada. Ahora, ¿qué pasa? Longinoda también podrías jugar con esta hormiguita de acá. Pero esta gente va a superar por mucho a la Berserker, les podría decir.
Desde forma básica, tiene habilidades de control. Y otra muy importante es que tiene más probabilidad de activación de las habilidades. No depende de una hormiga para sacar su máximo potencial. Y es lo que ya esperábamos en hormigas, gente. Esperábamos que una arquera no dependa de otra para sacar su máximo potencial. Entonces, como ya tenemos esta, la llevan con longinoda, y longinoda le potencia con velocidad de combate y con la habilidad que le da más oportunidades de atacar. Esta hormiguita se potenciaría. Y si te toca contra cristal dorado, por ejemplo, otras hormigas que tienen envenenamiento, la longinoda elimina estados de envenenamiento y te sirve. Ahora, esta hormiguita, gente, como ya hemos visto también, creo que sí dependería tal vez de esta hormiga de acá. O más bien, esta depende de esta, tal vez. ¿Por qué digo que esta de apoyo depende de la de rango? Porque esta necesita copiar una habilidad importante de la hormiga de tercera línea. Si no colocas una habilidad que tenga, ¿qué digo una habilidad? Si no colocas en tercera línea una hormiga que tenga una habilidad interesante, no estaría copiando o no estaría reluciendo esta habilidad, que es la que muchos conocemos, que es la hormiga que tiene el Sharingan, que hace que copie una habilidad de la hormiga de tercera línea. Y aquí lo pueden ver, miren, tiene nivel 10, 70% de probabilidad de que esta hormiga especial copie una habilidad de la hormiga especial de arqueras de última línea y la active con un efecto de habilidad del 15%. O sea, una vez activa la habilidad le da una bonificación de 15% más. Entonces, esto es importante. Más que todo depende, yo les diría, esta hormiga depende de la de rango. Depende sí o sí, porque si activas esta habilidad 2 veces estaría muy roto. Muy roto. Y causarías vulnerabilidad a 2 enemigos o 2 líneas enemigas y está muy bien. Entonces, esta sí depende mucho de qué hormiga le coloques en tercera línea. Depende mucho para que copie muy bien una habilidad. Es lo que les podría decir. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Javi. ¿Tú cómo estás, crack? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Yo completé, dice, ya completé para participar en el sorteo que sigue. Dale. Perfecto, gente. Lo único que deben hacer, como les dije, compartir la transmisión y seguirme en mi Instagram, nada más. Y listo. ¿Cómo me buscan en Instagram? Como TonyJM20 mismo, sin problemas. No, mi muerte ya no va a servir. Es como les digo, estas hormiguitas, cada vez que sale unas nuevas, siempre siguen siendo mejores. Tony, entonces, la CD es mejor que la GG. O sea, ¿cuál es la CD? O sea, hablas de coraza dorada. Ah, ok, CD coraza dorada. Listo, listo. Sí, sí, sí. ¿La coraza dorada ahora es mejor que JJ? Sí, sí, Devani. Para PvP, pero. Solo para PvP no. Y sigue siendo mejor toda la saltarina. Sigue siendo mejor. Toddy dice, ayúdame a migrar. Somos algo de 20 personas. ¿A qué servidor quieres ir, Gabriel? Más que todo, dime en qué servidor estén. Para ver con quién puedo contactarme para chequear eso. ¿Tengo que compartir el video por Facebook para el sorteo? Sí, puedes compartir en cualquier lado. Con tal que hayas compartido una vez, participas tranquilamente. Es lo importante que deben hacer. Más que todo lo hago para que así se vayan uniendo más personas, que es lo importante. Para Marmota, exacto, Devani. Para Marmota y Pangolín, ahora coraza dorada es de las mejores, te podría decir. Las mejores. Impresiones del nuevo evento, gente. El nuevo mapa, o sea, el diseño del mapa está bien. Es más agradable a la vista. Se ve más colorido y chévere. Se puede construir más rápido las torres. Parece que está bien en esa parte. Lo negativo del evento es que es lo mismo de la isla perdido del Barrenland, no ha cambiado en nada. Más bien lo único que va a cambiar es que hay alianzas que nacieron en la parte del centro y nosotros vamos a tener que atacarlas y ellos defenderse. Y el objetivo es tomar el árbol. Entonces quien tome el árbol hasta que llegue el final de la temporada es la que gana. Así que pilas en esa parte. Las primeras peleas, eso sí, los vamos a mostrar en la alianza de Cole, gente. En la alianza de Cole, nos vamos a pasar a la alianza de Cole para que ustedes vean y chequen cómo va la alianza de Cole. Ahí están muy fuertes también. Entonces, vamos a ver la proyección porque ahí va a estar muy fuerte. Y vamos a ver algunos jugadores muy OPs de esas alianzas, gente. Ahorita lo vamos a chequear. Por ahora estoy muy bien por esta parte. Mientras. Y una vez me voy a pasar, gente. Como ahorita no hay tantas ganas de construir torres, me voy a pasar de cuenta. Mientras, voy a ocultar esto.
Listo. Solo lo oculto. Me voy a cambiar de cuenta, gente. Nos vamos a la alianza. A la cuenta que está en la alianza de Cole. Tengo aquí. Listo. Perfecto, gente. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver a los jugadores de Cole. Ahorita deben estar bien avanzados porque esa es una alianza muy activa. Dice, tampoco queremos granjas, bro. Queremos ir a la isla nueva. Ya veo. Estoy en el 477. Queremos un servidor que no esté mucho en marmota. Uy, difícil buscar un servidor en esos grupos con baja marmota. Verás, 501 no son granjas. El 501, el top de marmota es muy alto. Dice, hola Tony, soy del 585. Tengo chinches 3 estrellas rojas, despertar a full. ¿Sigue siendo buena? ¿O cuál de las nuevas podría buscar para ser fuerte? Soy transportar. Tienes que ver cristal dorado rápido. Bueno, depende de la suerte, ¿no? Cristal dorado es mucho mejor que chinches. Sí, a pocas palabras. Dice, seguido y compartido. Perfecto, Raúl. Verán, con 1500 monedas de hormigas, ustedes pueden comprar este paquete, gente. Esperen, termino el tutorial para que se van llegando. Así que importante. Ustedes ya hicieron esos requisitos y listo, ya participan. A ver, démosle aquí. Okay. Esto. Ahora. Hacemos esto. Hacemos el tutorial. Por acá el buen Narete dice que al 534 puedes ir, Gabriel. Tranquilamente puedes ir al 534. No sé cómo estará en el top en la alianza de Naret. Chequemos esto. Blin. Blin. Ok. Muy bien. Dice Tony, para la transmisión de la guerra, con esa cuenta deberías participar en la guerra o no tiene buenas hormigas. No participo mucho a menos que necesiten completar agrupaciones, pero yo no suelo participar con esta cuenta porque es muy bajita. Es una cuenta granja más que todo. Ya tiene fallas el nuevo evento, dice, no me deja ir por criaturas nivel 17 y eso que ya maté a más de 3 criaturas de nivel 16. Creo que es por el tema de los avispones, Carlos Manuel. Creo que es por eso. Todavía deberían pulir eso. Eso es un error muy antiguo ya. Pero Tony, supongo que estarán más fuertes si está Nared ahí. Te diría que en 501 son más fuertes. Y eso que bromearon que te fueras nomás al 501. Porque en el 501 es otro chiste. Ahora sí, vamos por acá. Déjenme ver esto. Cómo van avanzando las alianzas. Quitemos esto para que no estorbe mucho y listo. Ok. Vale. Todavía van por aquí sin problema. A ver las otras alianzas. Todavía no han avanzado tanto. Ok. La alianza de Cole está por acá. Esta es la alianza de KTA. Vamos a checar a los de KTA, gente. Uy, uy, uy. Es que esto es ver impotentes, gente. Imponentes. Uy, este jugador de KTA es el Lobito, gente. Acá estamos viendo al Lobito. Como ya saben, el Lobito está OP. 52G de kills, gente. Está muy bien. Déjenme lo bajo ahí para que lo chequen bien. Ahí está, muy bien. Y el último, ¿cuántos daños en el de marmota? Ahí ya te van a decir, crack. Te podría decir. ¿Cómo estás, Yerio? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Tony, otra pregunta. Los sábados hay un evento que son de guerra entre alianzas. ¿Ok? Por los choros que están al lado del árbol. Que son 4. ¿Qué da ese evento que yo veo que se dan entre las alianzas? Ese evento hay un pequeño truquito que se llama el evento de farmear aceleradores de decoración, Álvaro. Tengo una transmisión que explico todo lo que necesitas hacer para poder farmear aceleradores de decoración. Lo único que hacen en ese evento es farmear aceleradores de decoración. Y
lo que haces es que tú gastas una cierta cantidad de diamantes en curación y al final el evento te da la misma cantidad que gastaste más un porcentaje adicional. Entonces es muy bueno para que aproveches la mayor cantidad de aceleraciones de curación que te dé por participar en el evento. Es así. Puedes buscar cómo farmear aceleradores de curación en YouTube y te sale mi primer video. Es una transmisión bien completita. Mi formación actual es diente 5 estrellas, cristal dorado 4 estrellas y chinches 3 estrellas rojas. Pero veo que diente ya no es buena. Estoy esperando copia de enterradora o Legacy. ¿Cuál de las dos sirve? Legacy es mucho mejor, crack. De ahí enterradora también es muy OP porque tiene sinergia con cristal dorado. Pero de ahí, si es que tuvieras suerte y te sale enterradora, mucho mejor. Pero Legacy aún más, porque Legacy es la mejor melee que hay ahora. Legacy da evasión y es el meta que se viene, crack. Así que pilas en esa parte. Para que tengan en cuenta. Déjenme chequear. Listo. Vamos a ver al líder de DMC, gente. Creo que él está acá. No, está acá. Ah, DMC nació por acá, entonces. Listo. Ya están por tomar la maravilla. Ellos se van de ir de una por la maravilla, gente, creo. ¿Se están preparando para la maravilla? La maravilla se puede tomar de una vez. Sí, acá están los de DMC, gente. ¿Dónde estará el líder de DMC? Tal vez no estará activo. Ah, no van a tomar de una vez la estructura. Van a esperar a que empiece el servidor versus servidor, que es en 1 hora y 38 minutos. Ustedes saben que esto justo me previnieron antes de hacer la acción de colonia, porque esto es importante. Siempre esperen al servidor versus servidor para que saquen puntos hoy. Y así no sea tan dificultoso completar las 9 recompensas. ¿Ok? Así que pilas en esa parte. Solo han construido hasta aquí, así que se van a esperar mientras. Pero por acá podríamos ver al líder de DMC, sin duda. No, se movió, se movieron. Por ahora se han movido del lugar. Dice, gracias. Seguiré con... Lale, te agradezco mucho por el apoyo, crack. Yo, por ejemplo, mi formación es 2 estrellas rojas las chinches, 2 estrellas rojas la cristal dorado y llevo 2 estrellas normales enterradora. Ahorita más bien subí 2 estrellas rojas la saltarina para hacer más daño en PvE, pero ahora lo que voy a hacer es cambiar esas 2 estrellas rojas de saltarina a coraza dorada para hacer más daño en PvE todavía. ¿Qué emparejamiento es, Tony? El emparejamiento de Cole, gente. Ya saben que este emparejamiento es el que promete, porque se van a enfrentar contra DMC y va a estar muy fuerte, así que vamos a tener transmisiones de muy buena calidad, gente. Va a haber peleas muy largas. Con esto ya nos daremos cuenta qué tan fuertes son los enemigos. Por acá voy a chequear. Esta alianza es... Aquí no nació nadie. Acá tampoco. Acá los de back. Ok. Los de back por acá. Y estos son los de Poco. Entonces nacieron aquí. Los de TGM. Acá TGM está la jugadora Tiwili. ¿Estará por acá cerca? Para que lo vean los jugadores. Tiwili. No están cerca. Todavía no han construido torres todavía. Eso es otra estrategia muy buena. No construir torres todavía. Tiene algo de lógica también. Porque si construyes torres, tal vez estarías perdiendo puntos de servidor versus servidor. Que a la final tendrías que construir 2 torres y nada más. Para asegurarse puntos de construcción. Y también sería otra cosa interesante. Creo que no veo a la jugadora Tiwili. Tal vez está tomando nodos. Por acá, este 17G. Uy, se hizo TP. En un G. No está aquí. Tal vez se ocultó el ID. ¿Qué digo el ID? Se ocultó la estrella, tal vez. Pero no la veo cerca. Acá está, esta es. No es. Es otro jugador que ha sacado la skin. La otra vez a la jugadora Tiwili le vi con este skin. Nixon, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Interesante. Bueno, no hay nada más. Por ahora, lo que va a hacer la alianza de Cole es ir avanzando tranquilamente. Por ahora, esto lo va a dejar a las 8 UTC. Miren, lo fijaron 8 UTC, perfecto. Esta es la alianza de Cole. Bien.
Ya se eligieron la skin que van a llevar como temática del evento. Muy buena ahí. Porque aprovecho para desearle feliz cumpleaños a Odín. Uy, ¿en serio? ¿El buen Odín cumple? ¿Hoy cumple? Uy. Muy buena, muy buena. Muy buena, crack. Por acá no han tomado los nodos 9 todavía, miren. ¿Será que en otros lados ya tomaron nodos 10? Para chequear. Sí, de una ya deben tener nodos 10, gente. Estas alianzas ya toman por los jugadores de alto nivel que hay. Vamos a checar, este es de uno de 7. Uno de 10 por acá. Acá está Tiguili, miren, con las justas buscándola. Acá está Tiguili, gente. La jugadora Tiguili. Esta jugadora está cerquísima, muy cerquísima de las estadísticas del buen tigre, como muchos ya saben. Acá hay nodo 7. Parece que todavía no están tomando nodos. Nodo 7. Este es nodo 7. Pero estos jugadores así de alto nivel. Acá hay un nodo 8 ya. 8. Hay nodos 8 por ahora. Pero ya chequearon, gente. La jugadora Tiguili. Y se me perdió. Acá está, acá está. Ahí está, gente. Dice, ¿cómo estás, Tony? Estoy muy bien, leyenda. Tiempo que no he entrado a tu direct. Sí, a los tiempos que te veo, leyenda, bienvenido. Acabo de llegar de vacaciones a continuar la subida de las 30 granjas ahora. Uy, 30 granjas. Uy, a tope entonces. Los nodos 9 están bastante fuertes. Podría decir Fabián que sí. A mí me cuestan los 8. Dice, Tony, esa jugadora tiene muchas hormigas 8 estrellas, más que robots. Tal vez diría que están igual, porque esos jugadores todos compran desde un inicio que salió al momento de comprar estrellas de las hormigas. Todos compraron desde un inicio las mismas estrellas. O sea, uno que otro no puede tener más que uno, si es que compraron desde un inicio las estrellas. Porque es el límite, o sea, ahorita no puedes tener un máximo de 2 formaciones a full 8 estrellas. Es tema de ahorrarse las conchas exóticas también. Una cosa es tener las hormigas 8 estrellas y una también tener guardadas las conchas exóticas también. Tony, sigue la línea a ver el nodo que ataca. Pero no creo que ataque nodos desde tan lejos, gente. No tiene sentido atacar nodos desde tan lejos. Uy, ya se hizo TP, gente. Con razón. ¿Y ahora dónde se movió? Acá está Tiguili. Tal vez están haciendo agrupaciones. Ah, están haciendo los conejitos. Están haciendo los conejitos. Yo solo logré tomar 2 level 8. El resto level 7. Ya veo, Dubán. Yo por ahora tomé 7 mientras. Hasta que ya te aseguro son unas hormigas y sigas presionando nada más. A tope. La última vez que vi sus formaciones tenía 8 hormigas 8 estrellas. ¿8 hormigas 8 estrellas? ¿Estás seguro, crack? Eso me parece un poco extraño, te podría decir. Ocho hormigas 8 estrellas. Puede ser, a menos de que tengas todas las hormigas centradas en unas solas. Puede ser, puede ser. Puede ser. O sea, verás, las cuentas del buen robot y todo, no es que todas las estrellas estén centradas en un solo tipo de hormigas. O sea, si tú viste cuando analizamos la cuenta de robot, él tenía muchas estrellas distribuidas en varias hormigas, no solo en unas. Tal vez si te distribuyes en unas solas, sí podrías tener más hormigas a 8 estrellas de top. Sin problema. Eso es sin problema. Pero como te digo, Daniel, estos jugadores sí son ya que siempre compran. O sea, no es que se falten algo así. Siempre están a top.
Y decirte que un jugador tenga más hormigas 8 estrellas tal vez sea porque se ha centrado solo en esas hormigas. Y tener la suerte también de que te salgan ese tipo de hormigas. También tener el meta. Aunque este tipo de jugadores siempre sacan hormigas pay to win. Que usualmente también suelen ser mejores, ¿no? Dependiendo de los eventos. A ver, aquí sí. Déjenme chequear esto. Quiero ver el tema de... El tema del honor. Estos tienen 2000, 2500. Alguno que otro. Por ejemplo, aquí otro de DMC, KTA. Todavía el buen robot. No ha atacado, ¿no? Ah, no, ya ha atacado nodos. Pero todavía como que los ha atacado ahí superficialmente. Más bien está pasando desapercibido mientras. El líder de DMC no lo veo. Todavía. El líder de DMC todavía como que no está presionando. Están pasando un poco desapercibidos. Hasta que sea el momento de atacar nodos a top. Acá está el líder de KTA. ¿Qué digo el líder de KTA? El lobito de KTA. Que es muy fuerte. Va a estar muy interesante estas peleas, gente. Una vez más, el lobito se va a enfrentar contra robot. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, gente. Va a estar muy bueno. Así que vayan preparándose. Pilas en esa parte. El primer día, como vimos, las primeras impresiones del evento, gente, no fueron nada más que de lo común. Todo igualito. Las nuevas hormigas también. Esperemos suerte hasta que llegue el momento de incubar las hormigas. Gente, éxitos para todos cuando se aperture el momento de conseguir las hormigas de la temporada. Esperemos que salgan chéveres para ir probándolas y a top. En el duelo de reina, el top 1 tiene 10.1 millones de poder de pegada. Se llama Anspans, algo así. Álvaro, en tu grupo aparece Anspans. Ok, en mi grupo aparecen otros jugadores. Dependiendo del grupo en el que estés, Álvaro, aparece diferentes tops. Pero Ants Crack es el jugador más OP que he visto dentro del grupo. Creo que es del 4 donde está Anspans. Es un jugador muy fuerte, muy OP. Y eso que Anspans creo que dejó un tiempo el juego y ahora creo que lo retomó de nuevo. Creo que fue así, no estoy muy seguro si fue él o otro jugador. Ah, no es Anspans. Anspans sí sigue jugando. Blue Ant era. Blue Ant fue el que dejó un tiempo el juego y ahora lo retomó y está muy fuerte también. Dice Tony, no te veo en duelos. Mi cuenta crack. Es que esta cuenta es una granjita. Daniel, tal vez no me veas en duelos porque estás fuera de mi rango. Yo estoy en el servidor 22. A menos que estés dentro del servidor 2 hasta el 150 me puedes ver. El primer día es como me dice. El día de las peleas es donde se pone interesante las cosas. Exacto. Los primeros días son como lo mismo que hemos visto. Tomar estructuras, construir torres y así sucesivamente, sin problemas. Yo en el 27. Ok, Daniel. Entonces sí me puedes ver. Sí me puedes ver. No sé en qué top estaré del duelo. Tal vez en el puesto 300 por ahí debo estar. Tony, ¿vale la pena la devoradora de hojas? Soy full arqueras, pero sin hormigas buenas, a excepción de la Dolly y la muerte. Me cambio a guardianas, tengo la melee de guardianas y devoradora. Gabe, lo único que les recomiendo es que se cambien de tipo de hormigas a menos de que los dos tipos de hormigas las hayan estado subiendo al mismo tiempo. De ahí lo que se recomienda más es que sigas con tu tipo de hormigas a full. Devoradora de hojas es la mejor que hay de guardianas, pero no por solo tener una hormiga te vas a cambiar de golpe. Más bien depende mucho de lo que te dije. Si es que las dos las llevaste al mismo tiempo y puedes cambiarte a otras sin problemas. Ahora, si es que llevas más tiempo con las arqueras y no has mejorado tanto las guardianas, no vale la pena. Me mudé acá. Ya veo, crack. ¿Hay alguna diferencia en ese evento con el resto, Tony? La única diferencia es que te vas a recibir otras hormigas mucho más fuertes. Y que el evento trata de que un campamento va a defender la zona del árbol y otro campamento va a atacar esta zona. Entonces el objetivo es que el azul invada estas zonas para llegar al árbol. Y en este evento gana el quien tenga el árbol. Así parecido a la isla perdida. Solo que la isla perdida te hace que sí o sí tengas el árbol y una maravilla o una estructura de nivel 9. Déjame ver esto. Esto tengo que ver. Tema de recompensas para ver a los ganadores. ¿Qué es lo que necesitas? Cualquier alianza que ocupe el árbol de la abundancia cuando... Sí, solo necesitas ocupar el árbol para poder ganar el evento. Nada más. Una vez tengas el árbol, perfecto. Ahora, si yo gano el evento, tengo la posición o disponibilidad de conseguir todas las hormigas del evento. Pero si pierdo, solo tengo la posibilidad de conseguir 3 hormigas del evento. Y una de ellas, gente, es la de rango de arqueras. O sea, si tú pierdes, tienes chance de sacar la de rango de hormigas de arqueras, gente.
hay fe. Con esto quiere decir, gente, que la hormiga de arqueras ahora a muchos jugadores arqueros les va a poder salir si van al evento. De transportadoras, bueno, como tenemos cristal dorado, podríamos utilizar esta de apoyo. Yo le iría más a esta hormiga que en vez de la Gracilis. Yo iría más por esta hormiga que la Gracilis. Y te sale una de guardianas, que es la de apoyo. Ya saben que las hormigas de daño ya han salido. Armadura brillante sigue siendo muy fuerte. Así, ahora ya la tiro a la basura a la Berserker. Es que Berserker, gente, depende de una hormiga, como les dije. Berserker depende mucho de Acacia o de Longinode. En cambio, esta hormiga no depende de nadie. O sea, activa muy bien. Si la llevas con la de apoyo, que es la acompañante de esta, mucho mejor también. Así que pilas. De ahí por lo demás, tiene algo de beneficioso. Aunque pierdas el evento, sacas la de rango de arqueras. Si ganas el evento, disposición de todas las hormigas. Es así. Esto lo hemos visto desde el Barrenland, que funciona así. Está muy bien en esa parte. Por acá las mismas recompensas, no hay nada diferente. Quieren que solo tomar el árbol y ganan el evento. Nada más, gente. Así que pilas en esa parte. El buen is back. A los tiempos que le veo al buen Vince. Sin duda el buen Vince, gente, ganó el evento al que fueron de la isla perdida. Facilito. Facilito lo ganaron. Bueno, gentita, creo que hasta aquí llegaríamos con el tema de las primeras impresiones del evento. ¿Okay? Todo es igual del evento, gente. Todo es igual. Ahora se viene el sorteito, gente. Se viene el sorteito. Vayan preparando todo. ¿Qué es lo que necesitan para participar del sorteo que vamos a hacer? Hoy va a haber 2 ganadores, cada uno de 1500 monedas de hormigas. Sea suscriptor o miembro del canal, todos participan, así que todos pueden participar de esto, ¿vale? ¿Qué es lo que deben hacer? Compartir esta transmisión en cualquier grupo que ustedes tengan, sea de WhatsApp, Discord, Facebook o cualquier red social. Y seguirme por Instagram, ¿vale? Así que pilas en esa parte. Un paquete de estos que vamos a sortear es patrocinado por el buen Naret. Así que el buen Naret Crack es un reverendo crack. Ya que puedo decir. ¿Qué puedo decir? Dice, no se te olvide agregarme. Ayer no me agregaste. ¿Cómo que no? Ayer no te agregué, Capitán Wolf. Verán, tienen que seguir los pasos, como les digo. Ustedes sigan los pasos. No es que yo me olvido. Ustedes tienen que seguir los pasos, gentita bella. No puedo hacer más si es que no participan. Igualmente, les voy a dar 2 minutos para que puedan llenar la encuesta. ¿Qué digo la encuesta? El formulario que les sé añadir, gente. Tony, yo en duelo soy clasificación 27. Ok. Ya está el email. Entonces, si participaste, no hay problema. Pero ten en cuenta que debes estar ahí atento nada más. Yo es que, crack, yo no quito a nadie. O sea, todos los que participan están ahí. Para que tengan en cuenta. Todos los que participan están ahí. Así que solo deben estar atentos. Nada más, ¿vale? Así que vayan preparando todo. ¿Cómo me buscan en Instagram? Como TonyJM20, nada más. Así que todos pueden participar de ese sorteo. Así que pilas, gente. Me siguen por Instagram y comparten esta transmisión por lo menos una vez. Nada más. O sea, ustedes solo llenan el formulario y participan automáticamente. En esa parte sí, les parece, son los que hayan llenado pueden participar. ¿Ok? Así que pilas en esa parte. A ver. Solo que voy a ver en el formulario mientras. El formulario que vamos a hacer ahora. Formulario. Listo. Este mismo va a ser. Listo. Vamos a ver la hoja de cálculo. Vamos a coger todo esto. Listo. Listo. Bien. Déjenme, solo tomo esto de acá.
Listo, gentito. Ya tengo todo listo. ¿Ok? Ya tengo todo listo. Así que vayan participando todos. ¿Ok? Pilas en esa parte. Solo cumplan los requisitos. Comparten la transmisión una vez y me siguen por Instagram. Perfecto. ¿Ok? Les voy a pasar un link. Este link, gente, es para que ustedes llenen el formulario donde van a ingresar su correo y nombre. Y con eso yo tomo el nombre y hacemos el sorteo. Así que pilas. Ahorita voy a publicar el link. Copiar. Y listo, gente. Lo voy a publicar por acá. Todos participan, ¿ok? Listo, gente. Verán, escuchen bien. ¿Ok? Escuchen bien. Son 2 minutos, verán. Después no me estarán diciendo que esto. ¿Ok? Son 2 minutos de chance que les doy para que llenen el formulario. Y una vez pasen los 2 minutos, terminamos el formulario. Y los que hayan ingresado en esos 2 minutos participan de este sorteo. ¿Okay? Lo hago así de rápido porque a veces algunos son bien pilas y participan más de 2 veces. Entonces 2 minutos es el tiempo suficiente para que puedan llenar lo de la encuesta. No es nada difícil. Es correo y nombre y nada más. Así que pilas en esa parte. ¿Ok? Pongo el link en 3, 2, 1 y listo. Ya, ahí está el link, gente. Participen. Ahí está el link, gente. Participen. 2 minutos para llenarlo. Con esto participan. Va a haber 2 ganadores, ¿ok? Pilas en esa parte. Por acá dice Tony, mi momento ha llegado. Esperemos que sí, gente. Uno va a ser patrocinado por el buen Nared, que sinceramente es un crack. Y el otro, gente, pues es por parte de mí. Es el paquete, bueno, las 1500 monedas de hormigas que el buen Nared quiso dársela a otro jugador que tenga la oportunidad de tenerlas. Así que pilas en esa parte. Yo voy a ganar, dice para que el buen Isback. Así que pilas, solo llenen esa encuesta. ¿Ok? Ahorita van participando 23 personas. Ya pasó un minuto, gente. Ya pasó un minuto. Así que pilas. Ya pasó un minutito. Traten de participar la mayor cantidad de personas que puedan. No se olviden. Antes de haber empezado esta encuesta o formulario, ya deben haberme seguido en Instagram y compartido una vez la transmisión. ¿Okay? Bueno, más que todo me hubieran seguido en Instagram. Es lo más importante. Yo verifico bien quién ya me siguió antes de la transmisión. ¿Ok? ¿Cuántos likes tengo ahorita, gente? No sean así, gente. Denme por lo menos unos 70 likes. Vamos, gente, ustedes pueden. Unos 70 likes por lo menos. ¿Qué lío es ese link? Dice. Para los que tienen iPhone. Los que... Verán. Traten de entrar en la computadora. En la computadora es importantísimo. La computadora tienen que participar aquellos que tal vez están con iPhone. Listo, ya pasó 2 minutos. Se cierra la encuesta, gente. Listo. Perfecto. Se cerró la encuesta. Muy bien. Déjenme cierro el jueguito nada más. Vamos por acá. Todos estos fueron los que participaron. Vamos a colocarlos por acá. Listo, gente. 45 participantes. Ok. Muy bien. Vamos a sacar acción, gente. A ver, antes de ir a la acción, voy a sacar el chat de acá. Listo. Listo, se viene el sorteo. Vamos a la acción. Listo, gentito.
Creo que ya se ve. Sí, ya se ve. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos, gentita? Hacemos, como va a haber 2 ganadores, hacemos 5 eliminados, un ganador. Para que así eliminemos a 5 y luego gana 1. Y luego participamos por otros 5 y gana 1. ¿Puede ser? O hacemos 10 un ganador como hicimos la otra vez. Ayer más que todo. Ayer hicimos 10 un ganador. Pero fue solo fue unas 1500 monedas nada más. Ustedes deciden. 5 eliminados un ganador o 10 eliminados un ganador. Porque si es 10 les da más chance de poder ganar. Dice, no, mi navegador está configurado con Safari. Me sale error los formularios de Google. Ya veo, Carlos Manuel. Pilas para los próximos sorteos entonces. Yo les podría decir, es que esto es lo máximo o lo más rápido que pueda hacer. Porque si hago con un tema de publicaciones, que por la publicación comenten en comentarios. Hay aplicaciones que son un poco no tan confiables o que de alguna manera tratan de investigar la IP de mi computadora y eso, gente. Y no me gustaría mucho eso. Entonces trato de buscar las aplicaciones que sean más confiables. 5 eliminados, un ganador. Tony, parece que alguien se registró 2 veces. ¿Alguien 2 veces? ¿Quién se registró 2 veces? José Luis. Están todos igual. Ah, sí, hay 2 Daniel. Pero déjame ver, puede ser... Uy. Espera. Espérame. Déjame... Cierro esto. Ahí. Es que hay 2 Daniel. Ah, esos 2 Daniel son diferentes. Y ahora, ¿y cómo sabemos quién es Daniel con Daniel? Hay 2 Daniel, gente. ¿Y ahora? No, son 2 Daniel diferentes, pero colocaron el mismo nombre. Ah, no, es el mismo, gente. Es el mismo, colocó 2 veces. Como ustedes saben, los que son vivos yo los saco. Y el sistema se avisa. Entonces vamos a tener que eliminar a Daniel. Ya saben que tienen que ser bien fiables. Ahorita me doy cuenta, sí, acá me lanzó que es desde la misma IP. Listo. Déjame chequear esto de acá. Si es otro. Acá hay otro. Por lo menos ha colocado 3 veces, gente. 3 veces ha hecho. 3 veces Daniel. Ya saben. Listo, con esto ya me doy cuenta. Bien que me hicieron acuerdo porque me había olvidado revisar eso de las multicuentas. Sí, ha participado 3 veces. Listo. Por lo demás está bien. ¿Ok? Por lo demás está bien. Así que, listo. Ya está. Ya saqué a Daniel, gente. Ustedes ya saben cómo es esto. Listo, entonces. Verán, vamos a hacer. Vamos a hacer 5 eliminados, un ganador, ¿ok? Creo que es lo más... 4, 5. Y un ganador. Listo. Perfecto, gente. Suerte a todos. Son para el primer ganador 1500 monedas. Y listo. Déjenme abro esto. A ver. Esto ya lo reclamaron. Los 3 paquetes que fueron del anterior sorteo, gente, ya lo reclamaron. Así que hoy va a haber otro sorteo. Es ganador de monedas de hormigas. El buen Naret quiso donar sus monedas. Así que 1 y 2. Punto y punto. Perfecto. Ahí le damos a tope. Perfecto. Muy bien, gentito. Vamos por acá.
Pilas en esa parte. Vamos. Ustedes saben, esto hay que ser siempre transparente. Y no hay que como que participar 3 veces para que dupliques tu oportunidad de ganar. Ya saben como lo que siempre hacemos. Así que pilas en eso. Así que vamos a tope. Ok. En 3, 2, 1. Y listo. Vamos. El primer ganador es... A ver. Rex... Ganriel, Marco Eduardo, José Luis y Rodrigo GG fueron los eliminados, ¿ok? Y JC Calixto ganó el primer paquete. Muy buena por el buen JC. El primer ganador de las 1500 monedas. Son 1500 monedas, gente, para los que preguntan, son $15, ¿ok? En el juego, para que tú lo puedas gastar. Estos tengo que eliminarlos, así que voy a hacer una captura. Así. Listo, a ver. Vamos a poner. A ver. Está, listo. Tenemos que eliminar a... Tengo acá. A Rex. Está. Rex aquí. Ganriel. Marco Eduardo. Listo. José Luis y Rodrigo GG. Rodrigo. Listo. Perfecto. Ahora sí, se viene el último, gente. Por lo menos hoy tuvimos la oportunidad de sortear 2. ¿Ok? Usualmente no suele pasar eso, pero se da la oportunidad. Así que pilas en esto. ¿Vale? Vamos a top. Vamos a top. ¿Qué pasó, gente? Dice Marcos Eduardo estaba 2 veces. Marco Eduardo, dicen. A ver. ¿Quién Marco Eduardo, gente? A ver, acá hay un Marco Eduardo. ¿Cómo va a haber Marco Eduardo? A ver. Marco Eduardo. No está Marco Eduardo. Ah, creo que ya lo eliminé, ¿verdad? ¿Sí? Ah, cierto, estaba 2 veces. No lo había visto. No lo había visto. No lo había visto, cierto. Tienen razón. Bueno, no ganó alguien que está duplicado. Así que, bueno, quitemos este Marco Eduardo. Ok, ya lo quitamos porque participó 2 veces. Alguien que esté duplicado. No creo que esté nadie más. Santagar. Ando Allison. ¿No? Creo que están bien. Es el único que estaba duplicado. O ustedes ven, gente, alguien más. Yo creo que ya no hay nadie más. Creo que está bien. Christopher está 2 veces. Christopher. ¿Cómo está escrito? Déjame ver. Déjame ver. Christopher. Pero a mí no me aparece ningún Christopher. Ah, este que es... Ah, pero está con H. Christopher Hernández es. ¿En serio? ¿Esto lo eliminé yo? No, no lo he eliminado. Hasta 2 veces, sí. Ya, esos creo que están todos, ¿verdad? Listo, ya está.
No puedo repetir, gente, porque ya hay un ganador, ¿ok? Lo único que podría hacer es repetir, bueno, más que todo, eliminar todos los que están, bueno, aquí actualmente para el segundo paquete. O sea, básicamente para el siguiente 1500 monedas. El que ganó, gente, no es que haya participado 2 veces. El que ganó sí participó una vez, que fue JC Calix. Está muy bien. Entonces, de alguna manera, los que participan doble, yo les elimino automáticamente. Así que pilas en eso. Listo, gente. Ahí está muy bien. Dice Tony, estamos 3 Daniel en la transmisión. No hay 3 Daniel en la transmisión, gente. ¿Saben por qué? Es que en el correo hay ni siquiera el que participó con Daniel, gente, ha diferenciado su IP. O sea, lo bueno de los formularios, gente, es que puedes ver de dónde proviene el mismo correo. O sea, puedes ver que la misma persona se registró 3 veces o 2 veces eso, gente. Entonces, por eso es que con lo que yo vi del que participó Daniel fue 3 veces. Entonces, por eso me pareció extraño, ¿ok? Listo, listo. Listo, gente, pongamos este chat. Ya, vamos al último, ¿ok? Vamos al último. Para la otra transmisión, ¿qué digo? Para el próximo sorteo, gente, solo les voy a dar 1 minuto. Solo les voy a dar 1 minuto para que así no tengan chance, gente. Porque algunos, miren, se dieron la oportunidad con 2 minutos. Se dieron la oportunidad de participar hasta 3 veces. O algunos 2 veces. Entonces voy a tener que añadir solo 1 minuto. Solo 1 minuto, porque si no, a tope, gente. Participan doble vez. Ahora sí. Vamos al siguiente. Ahorita sí ya están todos, todo correcto. ¿Ok? Ahora sí está todo correcto. ¿Vale? Listo. Vamos a top. Vamos. 3, 2, 1. Y el último. A ver. Bueno, aquí ya no va a eliminar nadie, ¿ok? Porque ya es el último. El buen Fabián salió y el buen Dub aquí en eliminados, gente. Jonathan, José Jesús Mictac, Eric Jonan y por último, Raúl B. No sé si estará en la transmisión. ¿Ok? Verán, estos dos tienen que escribirme. Si es que están, si son miembros del canal, me escriben por WhatsApp. O si no, me escriben por Discord al privado. ¿Vale? Para que reclamen estas monedas. Si es que no reclaman en un lapso de 48 horas o 2 días, lo repetimos otra vez. ¿Ok? Los paquetes anteriormente de los miembros del canal, gente, ya se reclamaron. Y el buen Naret también lo quiso donar. Así que ya estamos muy bien. 2 personas ganaron esta vez, ¿ok? Así que pilas en esa parte. Raúl dijo que me los donaba, dice Crazy. Listo, gente. Para la próxima sales en ganadores, Dub. Exacto, gente. Bueno, nos vemos, gentita bella. Muchas gracias por haber participado en este sorteito. Ya saben, de alguna manera, si es que el canal sigue creciendo y conforme pase el tiempo tenemos más apoyo por la comunidad, seguiríamos haciendo este tipo de sorteos o algunos patrocinados por algunos suscriptores que son muy buena onda, como el buen Naret. Ustedes han visto que el buen Soul también ha patrocinado algunos paquetes de insectos y eso es muy bueno. Y de alguna manera esto ayuda a que todos tengan un chance de tener algo importante del juego, ¿no? Y bueno, si no has gastado nunca, tienes el chance de ganarte algo, ¿no? Es tema de suerte, como ya saben. Y pues suerte para la próxima. Para el próximo mes, gente, yo creo que voy a mantener constante tal vez el sorteo de 1500 monedas de hormigas todos los meses para todos los suscriptores. Creo que lo voy a mantener, ¿ok? Eso va a ir de parte de mí, de mi bolsillo, porque de alguna manera yo trato de agradecer mucho el gran apoyo y lo vamos a hacer todos los meses. Creo que va a ser lo mejor hacerlo todos los meses. 1500 monedas de hormigas todos los meses para ustedes, ¿ok? Entonces, si están de acuerdo, gente, lo hacemos así, para que estén a tope, ¿vale? Y si el canal sigue creciendo, pues haríamos más sorteos para los suscriptores y miembros del canal, que estaría muy bien. Solo que los miembros del canal de alguna manera estarían ganando con más chance otro tipo de paquetes que son más lucrativos, ¿no? Entonces, pilas en esa parte.
Así que cualquier cosita, si tienen dudas de los juegos, juegos del evento o de algunas cositas que no entiendan si son nuevos, pueden escribirme por Discord también. Por ahí estamos muy activos. Y de alguna manera agradezco muchísimo el gran apoyo a todos. Entonces agradezco mucho al buen Naret también. Cualquier cosa, para que estés atento, Naret, te paso los datos para que le envíes las monedas al ganador. Y estamos a tope, gentita bella. Así que cuídense mucho. Bye bye. Y nos estaremos viendo en una próxima transmisión, ¿vale? Cuídense mucho, gentita bella. Chaito. Espero que se le hayan pasado muy bien. Chaito. Bye bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.